En este vídeo medio en WhatsApp y medio en serio, que estaba pensado en hacer desde casi el origen de los tiempos. Este vídeo tendría que haber salido hace como 2 años, ¿vale? Solo que al final me da flojera y de hecho lo voy a hacer de manera un tanto improvisada, ¿vale? Tengo algunas ideas, pero lo voy a hacer señor, aquí de manera improvisada. Pues ya que a raíz de que hice en la última tanda de vídeos el vídeo sobre conoce tu ideología política, quedaba pendiente aquí el vídeo de mis propuestas de gobierno como tirano, ¿vale? Como ser malvado si llego a estar en el poder, ¿vale? Entonces aquí os vengo a ver cómo gobernaría el mundo, o donde tuviese catase poder, con este tono jocoso raro, pero que veo interesante porque tengo algunas ideas que sí os quiero compartir, ¿vale? Algunas ideas que veo interesantes, pero creo que este tono gracioso, chistoso, viene bien, y por eso también pongo a posta directamente la parte de tirano, porque es en plan de, tío, es que a mí, si voy a tener un poder y no me van a dejar hacer nada, pues paso, ¿vale? Yo paso. Yo paso de estar con esos juegos de gente oscura, psicópata, maquiavélica y toda la escoria humana que suele meterse en la parte de la política, y paso de estar con esos rollos. A mí o me dan poder absoluto o yo paso de hacer cualquier cosa. Yo voy a mi historia, ¿vale? Que recordaros que ya tenéis también el otro vídeo, aquí aprovechar autospam, de conoce tu lado oscuro, en el que están los diferentes test de psicopatía, sociopatía y todas esas cosas, ¿vale? Por si os interesa conocer de vosotros mismos. Entonces, con esta perspectiva de que solo me interesaría el poder si puedo hacer cosas, no para estar ahí negociando con gentuza y con gente asquerosa en la política y cosas por el estilo, entonces, entrando con este supuesto irreal en el cual podría ser cualquier cosa, ¿cuáles son mis propuestas, ¿vale? Yo es que me hace gracia el vídeo este. Lo quería hacer desde hace mucho. Solo que como estaba en plan de, tengo que hacer el guión, qué penas hacer el guión, igual si lo hago varias partes, improvisado, sale improvisado. Entonces, ¿qué áreas, qué puntos veo interesantes y qué podría ser como tirano, ¿vale? Pues lo principal de un tirano es anclarse en el poder, pero tengo una idea muy interesante, porque simplemente yo lo veo como entrar en el poder como de manera presidencial, como que en el momento en el que las cosas no van en el rumbo que uno espera, como actuar, pero realmente lo que yo percibo no es realmente hacer como un sistema totalmente dependiente y totalmente caprichoso, sino que realizar un sistema que se maneje casi de manera automática. O sea, que sea como una especie, yo lo visualizo como una especie de engranajes de un reloj, y simplemente si en un momento al reloj se le acaba la pila, los engranajes empiezan a funcionar de una manera que no había diseñado desde el principio, entonces es cuando actuaría de manera tiránica como tal. Entonces es cuando usaría este omnipoder concedido para meter la zarpa y decir, no, yo quiero que las cosas sean así, a mí no me cambien las cosas, ¿vale? Entonces, en principio, mi diseño tirano es para no hacer nada, ¿vale? El objetivo es hacer un diseño, un engranaje que funcione automático y no realizar ninguna cosa, o sea, estar con mi rollo, estar con mi vida tranquilamente y no estar jugando en estos juegos estúpidos de poder en el que solo hay gentuza, hay gente oscura y gente malvada, ¿vale? Entonces, ahí, ¿qué propuestas podría tener? Pues por un lado, una propuesta electoral, ya que es la primera. Tengo propuestas, para que veas, de educación, tengo propuestas a nivel, digamos, de defensa, tengo propuestas a nivel de esta de electoral y cosas por el estilo, y tengo un huevo de propuestas más, ya irán saliendo según la improvisación. Entonces, empezando por la parte electoral o de selección y como lo que es la parte de gobernar, aquí, como ya os he comentado, tendría lo que es la parte central de que tendría poder de veto absoluto y de poder ser caprichoso en los momentos en los que me dé la gana, ¿vale? Ese derecho me lo reservaría, pero la idea es usar ese omnipoder para crear un sistema, un engranaje que mediante, por ejemplo, el uso de Internet, las cosas y los temas de gobierno lo puedan decidir las personas incluso a tiempo real, sin necesidad de representantes, porque creo que actualmente y mucho más en el futuro, con el uso de la tecnología, la representación y las cosas que uno puede llegar a decidir a nivel como democrático raro, por decirlo de alguna manera, se pueden realizar a tiempo real y se pueden realizar incluso de manera quirúrgica con la tecnología. Entonces, básicamente lo visualizo como un sistema en el cual las personas pudiesen proponer
cambios en las leyes y cambios en las reformas o incluso proponer proyectos a realizar, pudiendo proponer cualquier ciudadano ese tipo de propuestas y simplemente las personas que quieran participar en esa votación, que participen y mediante esa votación se decide si se hace o no se hace. Entonces aquí hay varios puntos que veo débiles y puntos que veo que es interesante tener en cuenta en este punto. Por un lado, que me reservo mi derecho de veto de decir, no, esas cosas no se van a ver, por ahí no. Podéis votar lo que queréis, pero esa parte no me gusta, esa no. Esa me la quitas. Eso no lo vais a hacer. ¿Vale? Me reservo este derecho tiránico, ¿vale? Porque si no el vídeo no tendría sentido, está en el título, ¿vale? No me juzguéis, está en el título, yo os he avisado. Pero, por otro lado, este sistema de votación, por un lado, un punto de vista muy importante, que vendría a ser que este sistema que estoy diseñando, quitando mi parte tiránica de arbitraje, por decirlo de alguna manera, sería un sistema en el cual las personas se tienen que involucrar en la política. Dejarían de ser una especie de ente pasivo que simplemente sigue la corriente a la obligación y la responsabilidad y el esfuerzo que requiere ser una entidad activa que decida cómo se gobierna donde está viviendo. Por lo que esta responsabilidad recaería en todas las personas. No sería como se hace ahora, de que bueno, voto a este partido y que hagan lo que les dé la gana con mi voto y yo ya me desentiendo, sino que aquí quien se esfuerce y quien se interese en gobernar en esos aspectos clave podrá gobernar mediante esa democracia restringida a solo los que estén interesados en ese tema y solo los que estén votando. Entonces, aquí, por ejemplo, la abstención se pagaría con la posibilidad de que se decidan cosas que uno no quiere, ¿vale? Entonces, este punto clave muy importante. Luego, otra parte tiránica sería de que yo no creo en que todas las personas puedan, excepto yo en este caso, como buen tirano, ¿vale? En el que puedo ser ignorante y puedo ser tonto y simplemente si no me gusta pues lo quito, ¿vale? Pero eso es un derecho tiránico que me reservaría solo yo, pero yo considero que esa parte de la democracia absoluta y que cualquier tonto pueda votar sobre cualquier cosa que desconoce o que sea fácilmente manipulable, lo veo muy peligroso y lo veo poco eficiente a la hora de gobernar cualquier tipo de organización rara. Entonces, yo restringiría esas votaciones a solo personas que tengan nivel de conocimiento suficiente para poder decidir sobre estos tipos de temas. Y esa votación, ese acceso a esa votación sería restringido a las temáticas que uno tenga ese conocimiento, que tenga ciertas bases para poder decidir sobre esos temas. Que aquí ya tendría que empezar con mis propuestas de educación para conectar con esto que os acabo de comentar. Pero aquí un poco resumiendo, cómo se harían las leyes y cómo se harían las normas y cómo se cambiarían todos. Mediante mi arbitraje, si no me gusta algo, si veo que se sale del engranaje del diseño inicial que quería hacer, ¿vale? Me reservo mi derecho de tiranía mediante votación y mediante aspectos democráticos, pero restringido a solo personas que sepan de lo que están hablando, sepan de lo que se está tratando, sepan de la trascendencia, de lo que se está decidiendo y de esa manera, mediante ese voto mayoritario, tomar esas decisiones de manera automática. Entonces, si quitamos mi parte tiránica, el sistema tendría que ser automatizado, por ejemplo, con internet, a tiempo real, la gente saca propuestas y se votan y si sale positivo con los que han votado y están cualificados para votar, se salen adelante y si no, no. Y aquí obligatoriamente tengo que empezar a conectar con la parte educativa porque es muy importante. Por un lado, el diseño educativo que tengo planeado, que sería imposible de realizar porque tendría que despedir a un huevo de gente, entonces crearía un huevo de revueltas y no se podría hacer, y de hecho creo que hay países en los que sería imposible de hacer porque los gremios de este tipo de trabajadores están como muy hechos, pero yo realmente con la tecnología que tenemos liberalizaría completamente la educación. Lo haría como un esquema, incluso como un esquema de videojuegos, y las titulaciones y las competencias para poder realizar los trabajos los haría en un esquema de habilidades como los que podéis ver en un videojuego. Y tú dirás, ¿pero qué tontería estás diciendo? Fijaos, por un lado, a nivel educativo, considero que mediante una inversión no muy grande, si por ejemplo, en vez de contratar a, yo que sé, 1 millón o 2 millones de profesores para educar a todo el mundo, teniendo internet, pues haría una infraestructura, en plan de una plataforma similar a lo que puede ser YouTube y cosas por el estilo, o incluso usar la propia YouTube y poner el contenido abierto para todo el mundo, contratar a los 10 mejores exponentes de cada temática que se vaya a enseñar que haya en el país, o sea, solo tienes que pagar 10 salarios y contratar a estas personas que cada uno
haga su cátedra, cada uno muestre su punto de vista para que haya puntos de vista contrapuestos con respecto a un tema, porque en el mundo de la ciencia y esas cosas realmente siempre hay discrepancias. Entonces por eso no diría uno, sino que diría en este caso 10, pero pueden ser más o pueden ser menos, simplemente que haya diferentes puntos de vista, que estas personas creen, por ejemplo, vídeos o PDFs o contenidos enseñando sobre esos temas que se vaya a tratar, y que las personas tengan acceso gratuito a todo ese conocimiento, todo ese contenido, para que cualquiera que tenga acceso a internet se pueda formar perfectamente. Entonces, aquí por ejemplo, ya pensando en democratizar, por lo que una idea central que tengo aquí a nivel educativo es que considero que con los medios que hay actualmente, con un presupuesto incluso bastante reducido, imaginaos qué puede costar contratar a las personas más capaces, que tengan mejores dotes de enseñanza, mejores dotes de comunicación, a que enseñen a todo el mundo, e incluso sin tener que hacer una plataforma nueva, colgarlo todo en YouTube y que todo el mundo se beneficie de eso y todo el mundo aprenda sobre todas las temáticas. ¿Por qué no hacer eso si ya tenemos la tecnología para formar a toda una población? ¿Por qué no hacer eso? Entonces, por un lado, haría eso, crearía todos los tipos de contenidos de conocimiento que sea abierto para todo el mundo, incluso de otros países, pero controlaría la parte de las certificaciones y de los exámenes. Ahí está el truco. O sea, se liberaría todo el conocimiento a todo el mundo que quiera aprender y que quiera desarrollar estos aspectos. O sea, el conocimiento sería libre, pero se controlaría la certificación y los accesos a las diferentes profesiones y a los diferentes certificados de este tipo de conocimientos, ¿vale? Entonces aquí es donde está la clave, y la función que tengo pensada para los profesores no sería realmente una función de todos los profesores dar esa cátedra y decir lo mismo, porque creo que con la tecnología actual que tenemos no es óptimo que, por ejemplo, tener 100.000 profesores hablando de las mismas cosas y unos con menos talento que otros. Por eso digo de que los mejores creen contenido audiovisual de manera transversal, y centrar aquí en los profesores no con una función tanto de enseñanza directa, de explicar las cosas desde cero, porque para eso ya están los mejores con los vídeos para todo el mundo, sino que se centren más bien en las partes de tutorías para, de manera más o menos personalizada e individualizada, adaptar esos contenidos a los diferentes alumnos para que de esa manera favorecer ese aprendizaje, esa comprensión de esos contenidos. Entonces, aquí a nivel de inversión, la inversión inicial sería crear esos contenidos y tener un lugar en el cual alojarlos, tener un servidor suficientemente potente para que no se cuelgue y que todo el mundo pueda acceder a los conocimientos, todo el mundo que quiera estudiar, que vaya a estudiar. Y la parte, digamos, para el resto de trabajadores y para el resto de puestos, lo que sí implica un gasto sería, por un lado, la certificación y por otro lado, las diferentes tutorías que pueda tener. Y aquí tengo pensado que las certificaciones sean con ciertos exámenes que se hagan de manera centralizada, similar a lo que puede ser una selectividad, intentar automatizar esos procesos de calificación, pero aquí sí pondría que para aprobar no sería realmente con un 5, sino que se tiene que demostrar realmente el dominio de esa materia que se tiene, llevándolo incluso en plan de 7,5, de dominar 3/4 del contenido del cual uno se está certificando, a pasar incluso, puede ser a un 8, o sea, dominar 4/5, o incluso nos podemos poner más exquisitos de un 9 o un 10, eso ya dependiendo mucho. Pero yo creo que mínimo de un 7,5 no lo bajaría, porque realmente sería casi aprobar de rebote. Tú lo que quieres es certificar a gente que sí domine esos temas. Entonces, aquí por ejemplo, como no todos los conocimientos son conocimientos teóricos, por un lado habría certificaciones de estas que serían más automatizadas, que quizás no tengan ningún coste adicional. O sea, sé que si una persona se aburre mucho y usa ese árbol de habilidades como si fuese un videojuego y quiere desbloquear un juego de certificaciones de las diferentes cosas, pues si se aburre mucho, pues podría desarrollar todo ese tipo de conocimientos y tendría sus certificaciones. Simplemente habría algunas cuantas que, por ejemplo, sean de desarrollo, que requieran de profesionales que estén calificándolos, que obviamente eso requiere de recursos y obviamente ahí habría que tener un importe. Entonces ahí quizás se podría hacer una especie de subvenciones para las personas que no tengan medios para poder acceder a esos exámenes de certificación, o ponerlo en el presupuesto general y que todo el mundo tenga derecho a tener ciertos números de certificaciones cada año, y a partir de ahí, pues si quiere desarrollar más cosas, pues tendría que pagar de su bolsillo y cosas por el estilo. Por ahí sería esa parte. Pero digamos que con estas certificaciones también pondría los accesos a la formación que sea práctica. Entonces, digamos que según este diseño que tengo,
a nivel teórico sería gratuito, pero la formación práctica solo cederían los que, por ejemplo, ya han demostrado que tienen esos conocimientos teóricos bien dominados, entonces se optimizaría este proceso y esa formación práctica, como requiere de material fuera del ciberespacio, entonces sí requeriría de más recursos. Entonces en esta parte podría meterse en ese presupuesto general de todo el mundo al año de formación y que lo utilicen lo mejor que pueda para conseguir esa formación, o si no, simplemente las personas que puedan pagarlo pues tendrían más acceso a ese tipo de formaciones. Pero creo que la idea clave es crear un sistema de que quien quiera estudiar, que pueda estudiar, quien quiera trabajar de un tipo de sector, que lo pueda hacer, simplemente que se tenga que esforzar y tenga que demostrar resultados para que pueda seguir avanzando por esa vía. Aquí me estoy enredando mucho, pero por ahí van un poco los tiros. Entonces, según lo que tengo pensado, teniendo que pulir quizás esos aspectos más de las prácticas, a nivel teórico y de enseñanza, todo el conocimiento estaría democratizado, liberalizado para todo el mundo. Quien quiera aprender, va a aprender. Y los trabajos, a diferencia de como se hace ahora, que se buscan los títulos, incluso títulos especializados para poder acceder a ciertos trabajos, yo usaría el árbol de habilidades para hacerlo más óptimo. Entonces, por ejemplo, actualmente para ser ingeniero o para hacer un trabajo de ingeniería tienes que sacarte una carrera, o de cualquier carrera. Para hacer ciertos trabajos de la carrera igual solo vas a aprovechar con suerte pues un 20% de los conocimientos que te han enseñado la carrera para poder cumplir ese trabajo. Entonces, yo aquí mi propuesta es, por un lado, mientras se hace la transición a este sistema nuevo de habilidades, por un lado buscar las convalidaciones de los diferentes estudios que ya tienen las personas con respecto al árbol de habilidades para que se vean reflejados esos estudios dentro del árbol de habilidades, ¿vale? Entonces, quizás aquí habría que convalidar los temarios y las asignaturas que han aprobado a nivel universitario de ciclos formativos y eso con el árbol de habilidades y que lo tengan ahí desbloqueado, ¿ok? Y a partir de ahí usar puramente el árbol de habilidades a la hora de seleccionar personal, a la hora de buscar un trabajo. En plan de que no que sea necesario, por ejemplo, cursar durante 5 años para, por ejemplo, diseñar cómo se hace un reloj, sino que simplemente para tener acceso a ese trabajo tengas que tener desbloqueadas en el árbol de habilidades las habilidades que realmente sí requieres de manera funcional para tener ese puesto de trabajo. Entonces, a diferencia de tener los títulos, tendrías que tener las habilidades. ¿Y cómo pueden ser estas habilidades? Podrían ser no solo, por ejemplo, de manera macro, como por decir, tengo que tener cálculo 1, tengo que tener cálculo 2, tengo que aprenderme todo el siglo XX de historia de todo el mundo, sino que, por ejemplo, si tu trabajo requiere, por ejemplo, que solo sepas, por ejemplo, conocimientos de Excel, de álgebra, y que sepas de historia de, por ejemplo, de España en el año 1954, me lo acabo de inventar totalmente, pues no obligarte a estudiar el resto de cosas que quizás no vayas a utilizar para ese puesto de trabajo, sino que mediante el árbol de habilidades desbloquear los conocimientos exactos que sí requieres para ese puesto de trabajo y de esa manera dar las licencias y que pueda la gente trabajar, ¿vale? Entonces, aquí, mediante este sistema que propongo, habría trabajos que solo con la parte online y más en los cuales las certificaciones se puedan hacer incluso de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, que las personas que, por ejemplo, se vean en situación de desempleo, pero que tengan acceso al árbol de habilidades y al ver que solicita cada puesto de trabajo para poder acceder a ellos, simplemente desbloquea las partes del árbol de habilidades que necesita para ese puesto de trabajo y ya tiene acceso directo a ese puesto de trabajo de manera más sencilla. Y así la gente puede cambiar incluso de diferentes oficios a otros, aunque realmente aquí también esta parte de liberalizar o democratizar, dar acceso al conocimiento de todo el mundo, lo veo muy importante para que las personas puedan desarrollarse a sí mismas y en cualquier momento incluso cambiar el rumbo de sus vidas, pero seguir lo que es. Bueno, me estoy enrollando mucho aquí, pero creo que la idea se entiende. La idea se entiende, ¿no? Esta idea de educación y cosas por el estilo. Yo creo que se entiende. Luego, pasando a las ideas de gestión a nivel económico y político, pues dependería mucho desde el punto de partida desde el cual se empiece. Si, por ejemplo, se está en un contexto totalmente irreal en el cual no hay deuda y cosas por el estilo, pues por un lado, usando la tecnología, crearía impuestos realmente que sean móviles según la necesidad que haya de ciertos tipos de recursos. Entonces yo creo que mediante el uso de la tecnología se podría hacer perfectamente eso de que ahora mismo el país requiere de, por ejemplo, que los impuestos sean del 80% porque es algo bestial, pero al mes siguiente es del 0% porque ya nos sobra, ahí lo he dicho muy extremo, pero algo así. Entonces, para ello, para poder hacerlo, se tendría que digitalizar la moneda, y para poder digitalizar la moneda, ya que la moneda de papel, por decirlo de alguna manera,
es incluso un refugio para las personas que tienen menos recursos, pues por un lado para eso está el sistema de habilidades para que puedan acceder a diferentes puestos de trabajo. Por otro lado, liberalizaría totalmente el trabajo hasta ciertos ingresos, porque considero que las personas que puedan trabajar y que quieran aportar, que lo puedan hacer de manera legal. Y a partir de aquí es cuando empiezan las partes complicadas, porque es de dónde pones el punto, dónde pones la marca, dónde pones la vara a la hora de decidir cuánto gasto público se añade o no. Yo considero que, por un lado, se tiene que liberalizar completamente el trabajo para que cualquiera, mediante las cosas que tenga, mediante lo que pueda aportar, pueda producir. Eso por un lado. Por otro lado, considero que el Estado debería poder garantizar en cierta medida el acceso de todas las personas para que puedan cubrir sus necesidades básicas, no solo por el hecho de ser buenistas, sino por el hecho de que considero que si las personas tienen sus necesidades básicas cubiertas, como puede ser comida, alojamiento, seguridad y salud, si tienen esas necesidades cubiertas, creo que los índices de delincuencia serían inferiores, porque básicamente se salvaría que las personas estén en la miseria. Simplemente las ideas que tengo pensadas para ponerle solución a estas cosas no son, por ejemplo, espectaculares, sino que serían algo puramente funcional. Aquí una idea muy loca que se me había ocurrido en este punto sería de, por ejemplo, que todos los ciudadanos tengan acceso a una especie de cosa que me ha inspirado en las cosas, en las cabinas estas que tienen los japoneses, que son como hoteles cabinas raros, ¿vale? Que son como hoteles raros, o en plan de cosas como cabinas en naves espaciales, o incluso como viven alguna gente en submarinos y cosas por el estilo. Pues más o menos crear una infraestructura, que creo que la inversión no sería muy grande, que pueda garantizar que cualquier persona en cualquier momento pueda tener ese lugar, que aunque sea un cubito pequeñito. También aquí pensad que realmente las casas que tenemos ahora con un montón de cosas están muy bien para vivir cómodo, pero yo que sé, antes los dentales y toda esta gente vivía, yo que sé, en chozas pequeñas, o si os ponéis a ver cosas de África y cosas por el estilo, de las tribus esas que están perdidas por ahí, pues lo que tienes es una cabañita que es como casi un iglú, que es casi como una tienda de campaña, ¿sabes? Que es donde tienen esa parte de alojamiento. Y lo que yo tenía pensado a la hora de garantizar a que todo el mundo tenga acceso a esas necesidades sería, por ejemplo, tener esas especies de cabinas individualizadas y que cualquier persona de cualquier estatus en cualquier momento pudiese acceder a ellas para tener cubierta esa parte de descanso, alojamiento y de protección. Luego, en esas urbanizaciones, crear espacios comunes, como por ejemplo pueden ser baños públicos y cosas por el estilo, para que tengan acceso a esa parte de aseo y esa parte de higiene, por decirlo de alguna manera, pero de manera muy esencial, muy básica para cumplir. Y también más o menos garantizar que cualquier persona que lo necesite tenga acceso a una nutrición que, aunque sea básica, que les sirva para sobrevivir. Pero aquí, para hacerlo justo, lo tendría que hacer accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social. Si por ejemplo un multimillonario quiere salir de su casa y quiere irse a la cabina a vivir ahí, debería poder garantizar que lo pueda hacer para no crear una injusticia y que todo el mundo tenga ese tipo de cobertura. Si el hijo de un multimillonario, por lo que sea, es un tremendo tacaño y no quiere gastar nada y quiere vivir en las cabinas, en esos baños públicos y en esos comedores públicos, por decirlo de alguna manera, para ahorrar, debería poder garantizar que lo pueda hacer, para que de esa manera todo el mundo tenga las mismas coberturas y todo el mundo pueda hacer las mismas cosas. Entonces, yo ahí lo que tenía pensado es eso, o sea, diseñar como una especie de cabinas, incluso que todo el mundo como que tenga derecho a su cabina, que aunque sea pequeñita, pero que tenga acceso a todas estas cosas, que ciertos recursos de, por ejemplo, electricidad, internet, agua y acceso a una alimentación básica, que puede ser, yo que sé, con cereales y con, por ejemplo, huevos o carne de pollo, cosas así que sean como baratas, ¿vale? Que todo el mundo tenga acceso a esos aspectos clave. E incluso tenía pensado de, por ejemplo, si todo el mundo tiene acceso como una cabina de cierto tamaño, si hay una familia como de 6 personas, pues incluso que si las cabinas se pueden como rediseñar y combinar entre sí, pues incluso que sean como conectables y que se puedan hacer como núcleos familiares con las diferentes cabinas. No sé si me entiendes. Son ideas muy locas que se me están ocurriendo, ¿vale? Yo lo visualizo como eso, de que imaginaos de, yo que sé, una cabina del tamaño de una habitación pequeña. Más o menos, si esa habitación tienes, yo que sé, un escritorio, lo que es la cama, incluso, si nos enrollamos, se podría tener una ducha y un baño pequeñito, ¿vale? Entonces, simplemente, si todo el mundo tiene acceso a una de esas cabinas, si quiere, por ejemplo, combinarla con otras personas para tener como el doble de espacio, aunque sea espacio compartido, pues que puedan combinarlos y así reconfigurar y tener casas y cosas por el estilo. Y simplemente, si quiere vivir más holgadamente y quiere vivir mejor, pues que compre una casa en otra parte.
Pero aquí lo que quiero garantizar es que todo el mundo tenga estas cosas. No por puro buenismo, sino porque es lo que os digo, considero que si una persona no tiene cubiertas estas necesidades, por pura supervivencia va a tender a la delincuencia. Si una persona no tiene acceso, por ejemplo, a la alimentación, si no tiene manera de poder hacerlo por las buenas, lo va a tender a hacer por las malas, porque si no significa el final de sus días. Y si una persona, por ejemplo, no tiene ni dónde caerse muerta y tiene que recurrir a la delincuencia y tiene esos estados mentales negativos, creo que es un germen de delincuencia y de cosas negativas que quizás de esta manera un tanto rara, un tanto quizás hasta humilde, para quien esté dispuesto, pues por lo menos que tenga una salida, una cosa que haga ser. Que como os digo, quizás estoy muy loco en este aspecto, pero lo veo muy realizable. ¿Lo veis muy raro? Por ejemplo, crear un huevo de cabinas, o incluso sin esas cabinas que se puedan mover con grúas, que es como lo visualizo yo, pero crear, por ejemplo, un huevo de urbanizaciones con habitaciones de en plan de 10 metros cuadrados con una cama y a lo mejor con un baño, o que el baño sea común y cosas así, para que la gente tenga un sitio donde descansar, donde refugiarse y que todo el mundo tenga acceso a eso. ¿Lo veis muy imposible? Yo lo veo realmente bastante realizable, incluso de manera muy sencilla. Y bueno, aquí ya más ideas, ya me estoy empezando a desorientar mucho, ¿vale? Al decir ideas raras, pero tengo un poco de ideas. Y estaba aquí con ideas económicas extrañas, ¿vale? Entonces, volviendo a las ideas económicas, el objetivo inicial sería garantizar que todo el mundo tenga acceso a sobrevivir y que todo el mundo tenga acceso por igual a esas cosas para no crear injusticias, por mucho que sea de un estatus y que tengan más recursos que otros. ¿Vale? Yo creo que eso lo veo importante, de no crear esa diferenciación entre un rico o no. Si el rico no quiere usar eso, que no lo utilice, pero que pueda tener esa opción si la quiere utilizar al igual que los demás. Entonces, si liberalizo el trabajo y puedo cubrir esos recursos vitales, ¿cuál es la dificultad de poner esa vara? ¿Qué va a decir hasta qué punto van esas subvenciones, por decirlo de alguna manera, y hasta qué punto van los impuestos? Pues por un lado, con los recursos que os estoy comentando, no habría subvenciones como tal porque no se le daría dinero a nadie. Simplemente se le darían los recursos para que pueda vivir. Y si quiere tener más recursos para poder comprar cosas, pues tendría que trabajar para poderlos conseguir. Por lo tanto, si una persona quiere ser un vago y no quiere hacer nada en su vida, que vendría a ser la parte negativa de este punto, pues que lo pueda hacer, pero si quiere conseguir algo en la vida tendrá que trabajar. Y como la moneda estaría digitalizada para controlar también cosas como el mercado negro y cosas por el estilo, si no trabaja no podría conseguir nada. ¿Vale? Esa parte queda un poco creepy, queda un tanto rara, pero es una tiranía, recordarlo. Pero lo veo como necesario, pero creo que si se pone esa restricción a la moneda, se tiene que garantizar que las personas puedan mantener una calidad de vida base interesante al menos, aunque no quiera hacer nada. Es como un sacrificio a la hora de implantar el sistema, ¿vale? Es como si, por ejemplo, tú estás cortando un árbol y cae serrín, pues esto es el serrín, son las partes negativas de este sistema que estoy proponiendo. Entonces, para hacer las cosas como justas, si esta persona quiere trabajar desde ese punto, no sé cómo hacerlo en este punto, ¿vale? Porque lo justo como tal, o sea, lo contablemente adecuado sería que hasta que produzca y pueda aportar con los impuestos o con lo que sea, algo que sea igual a lo que está percibiendo con respecto a estas coberturas sociales, entonces en principio no se debería poder llevar ningún beneficio porque estaría parasitando al resto de la sociedad y se estaría beneficiando de algo de los cuales los otros están aportando. Pero eso me preocupa porque pondría a las personas más frágiles en una especie de pseudoesclavismo estatal y eso me parece muy peligroso y me parece muy feo. Entonces aquí tengo como un par de puntos de vista. Por un lado, esa parte más drástica de que todo el mundo tenga esas coberturas, pero al estar la moneda digitalizada y centralizada y todas esas cosas así, hasta que lo que esté produciendo sea el trabajo que quiera hacer, lo que le dé la gana de hacer, no cubra lo que está percibiendo, no empieza a tener beneficios reales. Esa sería la parte drástica. Y luego, por otro lado, se podría poner como una parte proporcional de, por ejemplo, quizás por tramos, hasta que llegue a un punto que es la parte difícil de poder perseguir hasta qué punto es ideal y por qué estos tramos, pues hacerlo como de manera progresiva, de que las personas que tengan menos recursos, según los ingresos que tengan, aportar menos hasta un punto donde ya cubren los recursos que están consumiendo y de los cuales ya puedan empezar a ahorrar y a tener beneficios como los demás. Yo creo que es más justo puramente el primero, aunque es muy feo, justo con respecto al resto de personas porque estarían aportados todos lo mismo, pero quizás sea más adecuado el segundo sistema, de que sea de manera progresiva hasta que cubran los gastos y a partir de ahí el beneficio neto sea los demás, ya que estimo que el primer sistema podría condenar a las personas con menos recursos a no salir de ese bucle porque no pueden ahorrar y entonces si no pueden ahorrar no pueden invertir y entonces no pueden producir más. Entonces sería también como precios a pagar de este sistema que tengo pensado y diseñado raro.
¿Qué os parece hasta este punto? Entonces, hasta ahí esos gastos, y a partir de ahí los gastos y los impuestos tendrían que ser móviles según la necesidad de lo que se quiera hacer, lo que podría llevar también a ciertas injusticias para muchas personas, ¿vale? Podría llegar a ser muy drástico. Si las necesidades son del 100%, sería un comunismo puro y duro, y si las necesidades son del 0, después de esa base minarquista rara, sería una especie de anarcocapitalismo absoluto, depende de las necesidades. Simplemente lo que sí considero es que el esfuerzo debería ser el mismo para todas las personas. Considero que los impuestos deberían ser los menos posibles, y a partir de tener las bases cubiertas deberían ser proporcionales. Todos los ciudadanos deberían más o menos colaborar en la misma proporción, en el mismo rango de esfuerzo. Entonces, aquí hay un punto bueno y un punto malo, que si, por ejemplo, todos nos fastidiamos, por ejemplo, un 10, un 20, un 30%, lo que sea necesario en cada momento. Y la parte, digamos, injusta, la cara B, sería de que, claro, es que el 30% de alguien que está generando 100.000 millones es muchísimo más que una persona que está generando 30.000. Entonces esa sería como una parte injusta, pero considero que a nivel proporcional, si las proporciones son las mismas, lo considero mejor, porque simplemente uno a la hora de producir simplemente como que concibe que ese porcentaje va a ser para impuestos y el resto va a ser propio. Por lo que simplemente si quiere tener más, pues producirá más en la misma proporción. No veo justo, por ejemplo, esos impuestos que son progresivos para los que más producen, porque considero que lo único que hacen es desmotivar a la gente a producir más. En plan de, por ejemplo, si produzco hasta 1 millón, se llevan un 10%, pero si produzco 20 millones, se llevan un 40%, pues igual me desmotiva. Pero en cambio, si es todo, por ejemplo, todo el tiempo, genere lo que genere, es un 10-20%, si ya das por hecho que ese 20% lo quitas, pues si generas más, te llevas más. Entonces lo veo más optimizado esa parte. Y luego, los gastos públicos, lo que visualizo por un lado es que los políticos no cobren nada, ¿vale? Todos los ingresos que se consiga en la política los quitaría totalmente, y que funcione casi todo por sistemas de mecenazgo. Si un ciudadano quiere que se construya una cosa, que la pague. Y si alguien se quiere dedicar a la política, que lo haga si quiere, pero que le paguen quienes lo están apoyando. Aquí lo visualizo como una especie de sistema en plan Patreon. No sé si me entiendes, porque aquí también la política, como el sistema que os he comentado al principio, sería un sistema directo, porque sería cibernético según temáticas específicas, pues simplemente si alguien quiere que una persona en ciertos aspectos concretos lo represente, tenía pensado que se pueda hacer de manera directa, en plan de con un par de clics, en plan de, mira, esta persona en estos temas de economía quiero que me represente en estos puntos, y esta persona que tiene una ideología totalmente diferente a esta, pero que estoy más de acuerdo con lo que piensa, por ejemplo, en temas sanitarios, pues quiero que me represente en este tipo de cosas, y en este otro tipo de cosas le voy a quitar mi representación. Entonces, aquí simplemente, si tú quieres que alguien te represente y quieres que esa persona se dedique al 100% a crear esas mejoras a nivel social, a nivel político, si quieres que eso vaya adelante, pues lo tendrás que apoyar tú a nivel económico, pero no que esté chupando del bote. Entonces, aquí con esto simplemente los buenos políticos, los que funcionen y los que tengan a su pueblo satisfecho, pues incluso se podrán volver incluso multimillonarios si así lo desean. Y pensarás, ¿y tú como tirano cobras? Pues en principio no. En principio sería igual. Si a la gente le gusta como tirano, pues que me aporte como en plan Patreon, y si no, pues viviría en las cabinas si no quiero hacer nada con mi vida. No sé si me entiendes. Así, con este sistema raro, pues los políticos que creen mayores beneficios a nivel social y la gente se lo reconozca, en principio deberían ver recompensadas sus actitudes y no estar chupando el bote sin aportar nada. ¿Cuál es la debilidad de este punto? Que posiblemente pueda ser que personas con más medios, que puedan donar más, puedan manipular esa voluntad de este representante que puedan elegir las demás personas. ¿Cómo pienso solucionar esto? Pues por un lado, que las contribuciones a nivel público no sean anónimas. Este es un punto muy delicado, pero yo considero que esta parte de la política, si uno quiere gobernar, si uno quiere dominar en cierta medida la vida de los demás, pues tiene que tener la valentía suficiente como para dar la cara en las diferentes medidas. Entonces, yo creo que sería positivo quitar el anonimato en este tipo de gobiernos que tengo planteados, pero garantizando que a esas personas no se las discrimine independientemente de las cosas que esté apoyando. Si no se puede garantizar eso, posiblemente se tenga que mantener el anonimato, o en su defecto habría cosas que se pueden hacer mediante el anonimato y otras que no. También quitando el anonimato, ya que el sistema sería digital, se podría garantizar más o menos que las votaciones sean ciertas, porque yo aquí lo visualizo como en plan, como es en plan de Bitcoin, ¿sabes? En plan de esas cosas de que todo el mundo tiene una copia y se puede ver si
está manipulado o no y si las cuentas son las que son y cosas así. Entonces yo haría la política algo conocido por todos, ¿vale? Entonces haría esos ingresos de los políticos, si quieren representar a la gente y la gente quiere que este sea su representante, pues que los mantengan con sus ingresos, con su apoyo económico. Aquí el problema que veo viene a ser con cosas que representan a el Estado, el país o lo que sea, que vienen a ser, por ejemplo, viajes que haya que hacer en el extranjero para ir con representantes de otros países y cosas por el estilo, que eso requiere de ciertos costes. Eso daría a pensar que si, por ejemplo, no tienen dinero suficiente no pueden hacer ese tipo de cosas. Pero aquí creo que también a nivel cultural habría que hacer un cambio de que si queréis que haga las cosas tenéis que aportarlo con vuestro dinero. A nivel de impuestos, lo suyo es que sean lo menos posibles, pero si queréis que se hagan cosas tenéis que aportarlo vosotros de manera libre. Si queréis que, por ejemplo, vaya este representante político a hablar con este presidente de otro país y cosas por el estilo, como no está teniendo ingresos directamente de la política, tendréis que ayudarlo a hacer eso, o si no, la política se centraría puramente en personas que ya tienen recursos suficientes y que lo pueden costear por sí mismos, que también es otra posible solución. Y luego a partir de aquí las obras públicas y cosas así, igualmente lo haría por un sistema de donativos y un sistema de votación. Se usaría el árbol de habilidades para más o menos decir quién puede votar en cada tipo de votación, entonces por eso la importancia y la obligación indirecta y la responsabilidad. Si estás en un sistema democrático, pues tienes que tener también la responsabilidad y el esfuerzo para poder decidir, ¿vale? Entonces sería como, por un lado esa parte, por otro lado también dar la posibilidad, y aquí no lo tengo pensado, de que personas que no tienen esa formación se puedan ver representadas en cierta medida por personas que sí tienen esa formación y les dicen, esta persona quiero que decida por mí. Entonces quizás así, de esa manera, personas que no tienen la formación o el tiempo para formarse sobre esos dos temas, quizás sí se pueden ver representadas de manera indirecta mediante una persona que sí sabe de esos temas. Eso aquí se puede tener en cuenta. Entonces, que cualquier persona presente un proyecto, a nivel de proyecto también que presente un presupuesto y que se vea que está aportando el dinero que quiere para ese proyecto que está haciendo, y si dan las cuentas y da los votos, pues esos proyectos se crearían de manera como voluntaria y no de manera como obligatoria, quitando algunos proyectos clave en los cuales quizás tendría que obligarse a la gente a poner más impuestos, pero la mayoría de obras públicas no trascendentales las pondría como obras voluntarias, de que más o menos cualquier persona pueda proponerlas, y simplemente si da las cuentas y no hay oposición suficiente y no hay externalidades negativas de esas acciones, pues que se puedan realizar y que se puedan hacer. Aquí veo como un punto muy débil que debería haber algún tipo de órgano de control, algún órgano de gestión para que estas cosas no se desmadren, sobre todo refiriéndome a obras públicas o cosas más trascendentales a nivel estatal. Entonces aquí quizás sería de que cualquier persona pueda acceder a ese órgano de gestión siempre y cuando tenga desbloqueada la parte de habilidades, y los que estén dentro de ese órgano de gestión votan si esas propuestas salen adelante o no salen adelante, ¿vale? Entonces sería como otro poder que podría haber ahí como mediador sobre estos tipos de proyectos que puedan sacar las personas. Simplemente aquí a nivel democrático, por decirlo de una manera, es que las personas que tengan las capacidades que puedan tener acceso a ese otro filtro, ese otro poder regidor de este tipo de cosas. Por lo que, como más o menos podéis intuir, yo lo que propongo es una especie de oxímoron de una especie de libertarismo comunista. No sé si me entiendes. Que básicamente haya cubierto ciertos aspectos que son vitales, por ejemplo también la parte de la sanidad y cosas por el estilo, pero si no es necesario dar libertad absoluta a las personas a hacer lo que quieran con sus vidas y con sus recursos. Simplemente esa vara entre uno y otro es móvil dependiendo de las necesidades y lo que se requiera, pero para poder llevar esta sociedad tiránica que propongo a cabo se requeriría de mucha concienciación colectiva y que las personas sepan que esa libertad de que salgan las cosas adelante o no también va a depender de si van a participar o no. Por ejemplo, si uno quiere que haya algo en la sociedad, pues en esta parte, en vez de que un Estado los obligue a que los tenga que hacer, pues que muchas de estas cosas se tengan que hacer por iniciativa propia, ya sea aportando el dinero o incluso yendo a trabajar de manera gratuita por esas cosas, esos servicios que uno quiere que haga en la sociedad. Por lo que si la sociedad tiranizada no tuviese esa mentalidad colectiva, por mucho que a nivel económico y en otros aspectos tengan muchas libertades, no funcionaría. No funcionaría, porque si la gente tiende a ser egoísta y espera que los demás lo hagan todo, al final nadie va a hacer nada. Al final, por ejemplo, una calle que está rota, si las personas que se quejan de la calle rota no tienen la iniciativa de, oye, vamos a arreglar esta calle, vamos a poner dinero y vamos a arreglarlo nosotros. Si no hay personas que tengan esa iniciativa, la calle va a seguir rota según este sistema que da más libertad, pero también da pie a que pasen estas cosas. Entonces, por ello, el sistema de poner las votaciones y las contribuciones de manera pública lo veo
interesante para que quizás como una especie de manipulación social se pueda ver quién está aportando y quién no está aportando para hacer las diferentes labores de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que se vea claramente qué ciudadanos están aportando y quiénes no. ¿Cuál es el punto bueno y el punto malo de este punto? El punto bueno es que quizás con esa ansia de reconocimiento social se fomente y funcione mejor este sistema, y el punto malo es que quizás podría llegar a atentar contra las personas que simplemente no les gusta apoyar ese tipo de cosas y quiere ir más a su aire, y que quizás se vean estigmatizadas por el resto de la sociedad al ver el resto de la sociedad que no está aportando a esas partes colectivas. Por lo que me preocupa esa posible radicalización entre los que aportan y los que no, y es una de las partes oscuras de esta sociedad que estoy comentando, de esa estigmatización social. Ahí como mucho las coberturas que tendrían todos a nivel del Estado serían las partes que os he comentado, de cubrir las necesidades básicas, de que hasta que tengan el punto de equilibrio tengan que tener esos impuestos para pagar esos recursos de los cuales están teniendo, y a partir de ahí garantizar la libertad. Pero ya a partir de ahí, lo que es la imagen que tenga cada persona con respecto al resto de la sociedad ya depende del resto de ciudadanos. Eso es la parte oscura de esta cosa que estoy proponiendo. Ya luego, a nivel de defensa, a nivel de seguridad y cosas por el estilo, siguiendo con la perspectiva que os acabo de comentar de que cada ciudadano sea responsable de lo que pasa a su alrededor y cosas así, y siguiendo un poco la filosofía del canal, que todas las sesiones son de warriors, de guerreros, entonces ¿cómo no voy a crear una sociedad guerrera? ¿Y qué propuestas tengo en este punto? Yo liberalizaría en cierta medida, o daría más libertad a las personas para que se puedan defender a sí mismas, fomentaría sistemas de formación tanto policial como militar, por decirlo de alguna manera, para incluso llegar al punto en el que de manera idealizada no se necesite ni ejército ni policía, sino que las personas que quieran proteger su entorno, que desbloqueen las habilidades que se vean necesarias para certificar que está capacitada para tener esas funciones de protección, y que a partir de ahí cualquier persona pueda realizar esas labores de seguridad si así lo desea. Quizás aquí se podría hacer al igual que con los políticos. Si la gente quiere que cierta persona sea un policía, un guardia urbano de la zona, pues que, por ejemplo, si igual que los políticos no está recibiendo un dinero específico por esa labor que está haciendo, pues que apoye a estas personas con su dinero, y que de esa manera se puedan ganar la vida o incluso crear fortunas si están haciendo un servicio que está ayudando a la sociedad en este punto. Entonces, básicamente, lo que quiero con esto es no crear indefensión en las personas que quieran defenderse con respecto a los maleantes, de no crear esa ineficiencia de que, oh, es que estoy viviendo una zona que es muy peligrosa y aquí no viene nunca la policía, no llegan los militares y no puedo hacer nada, y están aquí los malvados haciendo cosas, y encima si yo les hago algo acabo pagando yo, sino de simplemente quien quiera defender, que desbloquee esas habilidades en el árbol de habilidades, y una vez desbloqueado tendrá acceso y tendrá autoridad para poder hacer esas labores de defensa y de protección de la sociedad. Entonces, si todo el mundo, por ejemplo, quiere tener esa autoridad, pues que se forme, que desbloquee esa parte de habilidades, y todo el mundo que lo pueda tener, aunque no se dedique a ello. Por lo que de esta manera a las personas malvadas se lo pondría, bueno, quitándome a mí, que yo sería el tirano intocable, ¿vale? Lo tendrían más difícil, porque si está una sociedad que está harta de la delincuencia y de las cosas que hay, pues cualquiera podría formarse para poder tener esa autoridad. Aunque podría haber, por ejemplo, un grupo que sea profesional puro, que podría estar, por ejemplo, pagando los impuestos, pero si, por ejemplo, no hay impuestos para pagar a más salarios de eso, si alguien quiere defenderse, que lo pueda hacer de esta manera. Quiero como liberalizar esa parte de la defensa. Y ya con la defensa, digamos, más centrada en la parte militar, algo similar. O sea, tenía pensado crear una cultura de la defensa y de la protección mutua, no realmente de la imposición tiránica. Eso, bueno, la imposición tiránica solo podría ser yo, sino de crear como una cultura guerrera, pero una cultura guerrera sana, porque considero que podría haber, por ejemplo, un ejército profesional, se podría poner el presupuesto, pero considero que si estás en una población en la que todos saben usar, por ejemplo, armas, en las que todos tienen conocimientos de autodefensa y cosas así, estás creando casi un país que es invadible, porque no hay persona frágil, todo el mundo te puede, si hay un país, si llega otra gente a intentar invadirlo, es que cualquier persona de la población te podría llegar a eliminar, porque todos tienen formación militar. Entonces lo haría de manera libre, simplemente haría una parte profesional para los que quieran
y otra parte de formación, fomentar esa formación militar voluntaria y crear esas diferentes certificaciones e incluso crear programas de, por ejemplo, ¿quieres pilotar un avión de combate? Pues desbloquea tus habilidades en el árbol de habilidades y tienes acceso a las prácticas en aviones de combate o cosas así, ¿vale? Los riesgos que hay de aquí, pues que si por ejemplo se crea una especie de guerra civil podría ser realmente muy delicado, así que ahí mi trabajo como tirano árbitro sería muy importante para evitar ese tipo de conflictos, pero sí dar como libertad, independientemente de la ideología política que tengan las personas, de darle la oportunidad de que se puedan defender y que desarrollen todo este tipo de cosas, ¿vale? Crear una sociedad que sea guerrera, que sea pacífica, pero que sea guerrera y que sea imposible de invadir porque cualquier persona está familiarizada con esos procesos, aunque sea en su tiempo libre. Yo esto no lo visualizo como volver a la mili porque eso me parece muy mal, eso de la mili no me gusta para nada, pero sí que por ejemplo en el tiempo libre o fomentar deportes como los deportes del paintball o de ejercicios así de por ejemplo campos de tiro o por ejemplo fomentar que todo el mundo sepa artes marciales y de esa manera también si se forman como policías pues poder incluso detener a las personas si tienen la autoridad. Entonces lo veo como así, ¿vale? Y en la parte de justicia lo veo incluso algo similar e incluso se podría especializar las partes en las que uno puede ser juez de manera especializada de decidir de ciertas maneras, desbloqueando el árbol de habilidad, incluso aquí llegando a los extremos de que pueda haber gente que sean como la película esta de Sylvester Stallone, que sea como policía y juez a la vez. Si desbloquea el árbol de habilidades y está capacitado, pues personas que puedan, por ejemplo, detener y juzgar al instante, así de esa manera agilizando todos esos procesos sancionadores y de ponerle solución. No sé, aquí en mi cabeza parece que puede llegar a funcionar, aunque quizás sea imposible, pero son las propuestas de tirano que os estoy comentando. Y aquí como tirano estoy con el gato, como el buen ser malvado. Obviamente tengo que tener gato. Y ya aquí que me acuerde, ligado un poco a estos ejercicios militares, por decirlo de alguna manera, esta cultura de una sociedad guerrera y cosas por el estilo, iría un poco también la cultura de fomentar la actividad física y el deporte como método terapéutico y para mantener la salud, porque considero que de esa manera tendríamos una sociedad más sana y los costes en sanidad también serían inferiores porque de esa manera se reduce la morbilidad y se reduce un montón de patologías que están relacionadas con, por ejemplo, el sedentarismo, que de hecho ahí ya hice un vídeo sobre el sedentarismo y se tendrían los beneficios de la actividad física y el deporte que encima están enfocados también en cierta medida en esa parte marcial, en esa parte de defensa. Tendríamos una sociedad de guerreros que son más sanos, que están más saludables, con mejor calidad de vida y cosas por el estilo. Aquí ya muy idealista y cosas así. Y ahora mismo no se me ocurren más ideas o no recuerdo más cosas raras que estoy proponiendo lo que es con estas ideas. Aquí queda este primer vídeo de mis propuestas como tirano. Si tengo más ideas pues a lo mejor haré una segunda parte. Ha quedado muy loco, pero hay ideas que hay para haceros pensar, para haceros reflexionar. Y ese es el objetivo de esta sección del canal. Warrior Reflections, las reflexiones del guerrero para que reflexionéis sobre cosas, haceros pensar y cosas por el estilo. Y bueno, estas son mis propuestas como tiranos. Y ya veis cómo serían las historias. En resumen, crear unos engranajes, crear un sistema que sea totalmente autónomo, ¿vale? Y que no requiera que haga absolutamente nada, ¿vale? Simplemente, ya que me pongo a crear el engranaje, pues no voy a perder mi tiempo de crear el engranaje y que se destruya de un momento a otro. Así que ahí me reservaría la parte de arbitraje de, esta parte no, manténme el engranaje y eso. Y ya cuando palme, pues que las cosas funcionen por sí mismas sin necesidad de que nadie tenga que hacer nada, creando así como una especie de sistema automatizado y no sé, yo aquí lo veo todo muy posible, lo veo todo muy bien, con muchas dificultades, pero sí lo veo realizable. Vamos con esta segunda parte y aquí quiero matizar unas cuantas cosas antes de continuar con esta segunda parte, en la cual voy a poner algunos temas complementarios, incluso algún desarrollo un poco más amplio de algunas cosas que no pude hablar en la primera parte, ya que la primera parte fue absoluta y totalmente improvisada y aquí había otras ideas que a lo mejor no desarrollé del todo bien y otras ideas que quería desarrollar, que aquí sí me las he apuntado un poquito, aunque sigue un tanto semi-improvisado, simplemente ahí me he puesto las palabras clave para comentarlo y que estos temas no se queden en el limbo. Entonces, antes de empezar a desarrollar esta segunda parte del vídeo de mis propuestas como tirano, pues aquí quiero matizar un par de cosas muy importantes, ¿vale?
Esto lo estoy grabando ahora, a 28 de febrero del 2022. La primera parte la grabé el 20 de febrero del 2022 y seguramente el vídeo salga en como el 3 del 2022, que más o menos estoy siguiendo esa estrategia ahora, o estoy intentando seguir de publicar como el día del mes, el del 2, el 3 del 3 y así. Entonces, ¿por qué de matizar esto? Pues porque ahora mismo, lo que es en Europa, lo que es en la frontera norte, es evidente que se están sintiendo lo que es las consecuencias de vivir lo que es con una tiranía real, ya sea lo que es por la parte pura de Rusia o lo que es su aliado, por ejemplo, de Bielorrusia, y son cosas muy serias, ¿vale? Son cosas muy serias. Realmente las reflexiones que os voy a compartir van a ser las mismas porque son temas de los cuales he estado pensando durante incluso años, ¿vale? Y el tema, y aquí matizar que el tema de este título de tirano para este vídeo no lo he elegido realmente como si fuese una guasa ser un tirano, porque realmente no lo es. De hecho, antes de empezar este vídeo, ahora al 28 de febrero a las 5:40, me dio por mirar un poco lo que es las víctimas que ha habido hasta ahora, lo que es en esta, y estamos hablando de que en 3-4 días que ha pasado desde que empezó aquello, a lo mejor estamos hablando de alrededor de... Solo están diciendo del bando no autóctono, por decirlo de alguna manera, y en principio dicen que van 4.300 en solo un par de días. Entonces estimo que a lo mejor lo que las totales puedan llegar a ser el doble, lo que es ahí especulando y cosas por el estilo. Así que lo que es una tiranía es una cosa realmente muy seria, ¿vale? Estamos viendo las consecuencias a tiempo real. No por ello voy a cambiar las reflexiones que he hecho, porque el vídeo, por ejemplo, la primera parte la he editado ayer, a día 27, entonces son temas como transversales, pero lo quería matizar, ¿vale? Simplemente aquí he seguido un poco la política o la idea que comenté, por ejemplo, en el vídeo de odiado versus amado, atados versus libre, en el que yo siempre, como prefiero ponerme la postura de malvado, de tirano en este caso, de demonio, para como poder expresarme más libremente y poder actuar como con más libertad. No porque realmente como que estime que eso es bueno, que eso es lo que, digamos, a lo que aspiro, cosas por el estilo, sino que simplemente es como también, en este caso, como para no mostrar un engaño, porque hay muchos seres de luz, o sea, que se hacen poner como seres de luz, que se hacen poner como gente súper benévola, como en la encarnación del bien en la tierra, y luego son los más asquerosos, los más oscuros, los más psicópatas y cosas así. Así que yo aquí me perfilo como un ser de falsa oscuridad. A ver si se entiende un poco lo que es ese símil. Entonces, no sé, igual no era necesario esta introducción de la parte 2. También aquí he decidido poner esta parte 2 directamente acoplada con la parte 1, en vez de hacer un segundo vídeo, porque posiblemente, como estos son matices, entonces para que quede todo mejor contextualizado y todo más ordenado, y que se entienda más o menos cuál es la línea que he estado siguiendo durante el vídeo, y no que alguien llegue, por ejemplo, a la parte 2 y no entienda lo que es las ideas de la parte 2 por la parte 1. Aunque también aquí comentar que no me estoy tomando realmente esto en serio, porque realmente esto es imposible de que llegue a pasar, ¿vale? Simplemente, como son reflexiones, como son algunas ideas que algunas las vi como interesantes, como para abrir un poco debate, entonces lo interesante compartirlo en este vídeo, que realmente, como os comento, tengo pensado, diseñado hacer este vídeo casi desde el principio. O sea, de hecho el título iba a ser mis propuestas como presidente, mis propuestas como ministro de no sé qué y cosas por el estilo, pero el toque de tirano le da como un aire más de WhatsApp, más de cachondeo, aunque tirano sea un término muy serio, pues ya ve como de un poco la línea de que no es de tomarse en serio estas cosas, sino que simplemente para reflexionar y un poco también incluso para debatir, ¿vale? Esto es la idea principal de este vídeo. Y por eso también lo veo lo que es importante, o sea, de compartir lo que es las ideas que uno tiene. Nunca se sabe si puede ser de utilidad en cualquier momento. No sé si me entendéis. Entonces, ya
Pasando puramente a la parte 2, aquí en propuestas de justicia me he apuntado un par de puntos clave, os lo comento por encima y luego los desarrollo más o menos con las ideas que tengo en este punto. Entonces, en un punto pongo justicia y cárcel, pagar con trabajo y luego en su defecto esclavos del gobierno, luego otra parte de juicios automáticos y evidencia clara. Bueno, entonces aquí explicar ese jeroglífico gramatical que he escrito ahí como palabras clave, ¿vale? Lo de justicia y cárcel, pagar con trabajo. Me refiero de que igual hago un vídeo aquí a raíz de esto, que puede que tarde a lo mejor unos cuantos meses, o a lo mejor si lo digo aquí ya no lo digo. Pero bueno, yo una idea de justicia que estaba pensando es una parte que quizás a nivel, digamos, moral o que no es bonito, ¿vale? Pero yo tenía pensado de, por ejemplo, tener alguna especie de cálculos de peritaje o de daños que sean objetivos. Aquí voy a sacar un tema súper tabú, súper feo. ¿Y por qué es tabú? Porque habría que poner valor a las personas y lo que se está perdiendo por el daño que otras personas les están haciendo. Entonces, aquí por ejemplo, lo que tengo pensado aquí, que puede que sea muy criticable a nivel moral, por decir, si una persona le hace un daño a otra y esa persona, por ejemplo, iba a producir de manera potencial a lo largo de su vida, imagínate, 200 más, y por causa de ese sabotaje, esa agresión de otra persona, solo ha podido producir 100, entonces una base de justicia sería al menos, o sea, es una base mínima, que la persona agresora, la persona que ha hecho la falta, pueda cubrir ese potencial de producción, ese potencial beneficioso a la sociedad que podría haber hecho. Entonces, en este caso, por un lado, las penas puede que no sean de cárcel como tal. De hecho, estos son temas que igual sacaría otros vídeos porque realmente las cárceles como tal, solo por encerrar a las personas y cosas por el estilo, igual es incluso un gasto a nivel social. Hay que ver cada caso y hay que llevar cierta vigilancia de algunos presos, sobre todo lo que es la gente psicópata, sociópata, que no tiene remedio y esa gente debería estar vigilada para que no recaiga, pero digamos que una base de justicia que tengo planeado es tener esos peritajes, esos cálculos de todo lo que la persona a nivel potencial podría haber producido en su vida y de esa manera que el agresor, para conseguir su libertad, deba al menos pagar tanto a las personas perjudicadas como los familiares, o sea, hacer una especie de cálculo de todas las personas que se han visto perjudicadas con esa falta o con ese daño que se ha hecho, incluyendo también al Estado, porque igualmente una persona que, por ejemplo, iba a producir 300.000 y tienes un IRPF de un 10%, el Estado está perdiendo por ese daño que se le ha hecho a esa persona. ¿Qué he dicho? ¿300.000 o 200.000? Pues un 10% de eso, ¿vale? Entonces, aquí, según este punto, el agresor debería pagar también, debería cubrir al Estado ese daño que le ha hecho a ese contribuidor potencial, porque al hacerle daño a otras personas también le está haciendo un daño indirecto a la sociedad por esa parte de contribución. Entonces, ¿qué es el problema de esto que planteo? Pues por un lado, aquí estoy poniendo las partes base, que es simplemente lo de cubrir los errores, pero también considero que debería haber otra parte más penosa que sirva para desincentivar este tipo de acciones delictivas. Entonces, si la base de cálculo es este potencial que se podría haber producido, luego habría que ver dónde se pone la vara. Aquí es donde entraría este sistema de votación extraño que estoy diciendo, de qué le parece a la sociedad que debe ser el cálculo, ya hablando de castigo a partir de ahí, en plan de ¿qué os parece moralmente correcto? Que, por ejemplo, una vez se tenga esta base calculada, multiplicar la pena por 3, o sea, si una persona hubiese producido 100.000, que el agresor tenga que pagar 300.000, o sea, serían por ahí lo que los tiros de esto, que sería algo muy difícil de hacer, pero es una idea que más o menos tengo, como diciendo que ya que vivimos en un sistema en el que el dinero lo es todo, pues la justicia en esta parte también podría ser. ¿Cuál es uno de los puntos más drásticos, más graves que puedo decir de esta idea que yo obviamente he podido ver? Que, según este punto, las personas con más dinero, las personas con más recursos, digamos que tendrían como ventaja, porque sería como que simplemente pagando se podrían librar de las diferentes condenas, y las personas más pobres, este tipo de faltas pues incluso las condenarían al total hueco, y eso sería algo realmente injusto. Entonces, quizás un mínimo más o menos innegociable que sí veo es esa base de producción que podría haber hecho esa persona, y a partir de ahí habría que ver si
el castigo, o sea, la parte de castigo pura, debería ser multiplicar esa base o debería ser con relación a el estatus o el rango social que tenga la persona, de manera que el castigo realmente le llegue a hacer daño, que le llegue a perjudicar. Esa parte no la tengo bien pulida, no la tengo bien reflexionada, pero más o menos sí debería haber una especie de respuesta para que simplemente, por ejemplo, un multimillonario que sea el más rico del mundo, si una persona, por ejemplo, produce 100.000 en toda su vida, pues que no diga, bueno, pago los 100.000 y hago lo que quiera con esa persona, pues eso tampoco lo veo correcto. Entonces, ahí habría que pulir algunas partes en ese aspecto, pero lo que sí creo es que a nivel de cárceles y cosas por el estilo, si las cárceles son un gasto, los prisioneros, si están prisioneros por sus males que han hecho, deberían cubrir al menos sus gastos, ya sea que, por ejemplo, estas personas estén encerradas y que tengan que pagar por el alojamiento y todos los gastos que requiere que estén encerradas. Entonces aquí, por ejemplo, un rico podría simplemente pagar esa parte, que lo que también crearía otra especie de injusticia. Como os digo, estas partes no las tengo bien pulidas todavía, pero son ideas que os quiero compartir, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las personas que no tengan dinero para poder cubrir esas penas, entonces aquí tengo una idea muy drástica, muy fea, pero que puede cubrir ese principio que os he comentado antes de cubrir al menos los gastos potenciales para, digamos, indemnizar a todas las partes. Entonces, aquí estimo que podrían volver a llegar a ser libres una vez paguen ese daño que han hecho. Entonces, aquí es donde viene una de las partes más oscuras de esta idea que estoy poniendo, que básicamente, si quieren llegar a tener su libertad, llegarían a ser esclavos del gobierno. Aquí lo que tenía pensado es, si las personas no pueden pagar eso, tendrían que tener alguna especie de trabajo de beneficio social, se tendría que estimar qué beneficio a nivel monetario tiene ese trabajo que se le está otorgando, lo que es por ser presidiarios, por decirlo de alguna manera, y de ese trabajo que están haciendo descontar lo que cuesta tenerlos encarcelados, y habría una especie de doble contabilidad de lo que cuesta tenerlos encerrados y de que con este trabajo se vaya pagando, se vaya indemnizando las partes dañadas. Entonces, este bucle podría llegar a ser realmente muy jodido, porque personas con pocos recursos, con pocos medios o con poca capacidad de producción se podría ver lo que es en un bucle sin fin y sería su fin. Entonces esa parte la veo muy fea. Aquí también, quizás, para poder eliminar ese punto negativo, estoy mirando todo el tiempo ahí porque estoy como viendo las ideas, aunque ya las he comentado, no sé por qué no paro de verlas, pero quizás algo interesante aquí podría ser usar ese sistema que estoy haciendo, pero dar pie a que otras personas puedan hacer como este sistema de mecenazgo y pagar por ello las penas. O sea, si alguien, por ejemplo, quiere ayudar a un familiar a que pueda cubrir esos gastos por voluntad propia y le quiere donar ese dinero para que pueda salir de estos pagos, este bucle raro, o si hay organizaciones que, por ejemplo, se pueden organizar para que personas que han hecho delitos leves puedan así pagar sus penas, pues podría ser una opción. Como veis, esta idea de manera bruta la veo como que puede ser justa, porque como que indemnizas a todas las partes de la manera potencial y se cubre ese agujero, al menos a nivel económico, que deja esa pérdida que pueda haber con este tipo de daños. Pero por otro lado puede ser un germen de muchísimas injusticias y de situaciones realmente muy desesperantes y de mucha desigualdad con respecto a los que tienen más recursos. Entonces, también aquí otro planteamiento a la hora de pagar esa parte de las condenas que tenía pensado era que darles pie a como trabajar de lo que sea, ¿vale? De cualquier cosa, siempre que sea legal y siempre que produzca más. Entonces, con eso no sería, por ejemplo, de si por ejemplo tienes un prisionero que es ingeniero, que lo pongas a picar piedra y que genere, por ejemplo, solo 500, sino que si, por ejemplo, es ingeniero y con sus ideas, con su formación o lo que sea, puede producir 10.000, puedes dar como ese pie también a que las personas que están en esas situaciones puedan sacar ese lado más emprendedor, generar más y de esa manera salir más rápido de lo que es sus penas y también generar más a nivel social, ya que si generan más, contribuyen más, se paga todo más rápido y cosas así. Son ideas que, como veis, tengo muy difusas, pero como os comento, las quería comentar. Luego, lo de juicios automáticos, si la evidencia es clara, pues aquí igualmente, al igual que comenté que liberalizaría, por decirlo de alguna manera, la defensa, creo que la justicia también se podría hacer, siempre y cuando que se desbloqueen las partes del árbol de habilidad y que haya un cierto control para evitar organismos de corrupción. Simplemente, de esta idea con el árbol de habilidad, lo que quiero es como dar posible autoridad a los ciudadanos que quieran contribuir a su sociedad.
¿vale? Darles esa autoridad si cumplen los requisitos, si cumplen con la parte del árbol de habilidades. Y en esta parte, como ya más o menos esbocé anteriormente, podría ser, por ejemplo, un especialista en un área concreta de justicia. No que, por ejemplo, para ser juez de absoluto de todo tengas que estar estudiando 20 años, sino que si, por ejemplo, una persona, imagínate, quiere, por ejemplo, ser un juez de solo, por ejemplo... ahí he visto unas plantas, pues a nivel cosas de plantas, ¿vale? Para lo que es, por ejemplo, poner juicio sobre plantas o sobre animales, pues que pase los filtros de, por ejemplo, que pueda hacer esa labor de hacer justicia con plantas y animales y cosas por el estilo. A lo mejor en vez de estudiar 10 años, estudia 1 o 2 años, es un especialista en la hostia y que pueda hacer esas labores correctamente, aunque no se dedique a tiempo completo, y se le daría esa parte de autoridad. Entonces aquí simplemente lo que digo es que se puedan hacer esa especie de juicios más o menos automáticos si la evidencia es realmente más que clara, y para temas realmente muy drásticos, como por ejemplo las partes de pena capital y cosas por el estilo, eso es muy delicado. Pero ahí, por ejemplo, esta parte, si por ejemplo los reos, por decirlo de alguna manera, no dan pie a que se vayan a reformar, no dan pie a que vayan a intentar pagar con el sistema que he dado antes, y por ejemplo, si están como prisioneros, se niegan a hacer cualquier tipo de trabajo, pues aquí una de las cosas más drásticas que tengo pensando, que es muy oscura y que es posible que esté, digamos, fuera de los derechos humanos, es si no estás produciendo, el alojamiento, la comida y todo esto tiene un coste. Entonces, si no trabajas y no produces, no comes. Entonces, en el fondo, sería como una especie de que se esté condenando a sí mismo. Obviamente todo el mundo sabe qué pasaría si una persona no come, no bebe, cosas así, pero es que también veo injusto que una persona que ha estado agrediendo a la sociedad no solo no intente enmendar su error, por decirlo de alguna manera, sino que encima esté parasitando a la sociedad con los gastos que tiene lo que es tenerlos encerrados. Entonces, aquí básicamente, si no quieren aportar, si no son como esa especie de parte oscura que he comentado de esclavo del gobierno, por decirlo de alguna manera, pues se están eliminando ellos mismos, ¿vale? Simplemente sería algo así. Y en temas realmente muy drásticos, lo que es, por ejemplo, tenía pensado de que si la evidencia es más que clara, o sea, evidencia lo que es más que clara, aquí se puede poner algo así, o en plan de que juzguen 80 jueces, o sea, que 80 jueces digan que la evidencia es clara, o sea, se puede poner como queráis, pero si la evidencia es más que clara y el daño es insalvable, podría también abrirse la parte de incluso eliminar a ciertas personas, ¿vale? Se ve muy feo, se ve muy oscuro, y aquí pensando en quién podría ser lo que es la mano ejecutora, pues podría, por ejemplo, para no hacer recaer, digamos, la responsabilidad pura en, por ejemplo, funcionarios y cosas por el estilo, que quizás solo puedan ser verdugos las personas que han sido perjudicadas, las personas que han sido realmente dañadas, o directamente se podía poner que esa parte la hagan voluntarios, pero no que haya como tal empleados. Entonces, a lo mejor aquí, a falta de voluntarios, la condena podría ser cadena perpetua, siempre y cuando colabore y produzca e intente lo que es al menos cubrir los gastos de que llegue a estar preso. Si por ejemplo los 80 jueces que digo dan pie a que se pueda llegar a eliminar y no hay ningún voluntario que vaya a ser de verdugo, entonces la condena sería cadena perpetua, por decirlo de alguna manera, a no ser que cree aquí una idea realmente súper mega revolucionaria y que, por ejemplo, que unos beneficios que cubran todo el daño que ha podido llegar a ser, porque imagínate que tiene una idea que salva a la humanidad y cosas por el estilo, pues ahí con los cálculos, pues a lo mejor si es una idea de la hostia, pues podría llegar a cubrir esas partes, pero digamos que lo que tengo más o menos pensado es que en su defecto, si está encerrado y trabaja y cubre sus gastos, pues podría seguir viviendo simplemente ahí como cadena perpetua, y si, por ejemplo, se niega a trabajar y eso, pues simplemente pues desaparece de hambre, ¿vale? Simplemente, es feo, es cosa así decirlo, pero es que, como os digo, veo inmoral que personas que han estado atacando directamente a la sociedad la parasiten. Quizás aquí otra cosa que sí se podría llegar a permitir es que si, por ejemplo, uno de estos reos se niega a cubrir esos gastos, pues que personas que quieran donar y que quieran cubrir esos gastos, pues que lo puedan hacer. Eso también podría ser otra parte interesante. Y si estos son con temas como semi-mafiosos y cosas por el estilo, entonces así también igual se puede trazar un poco el dinero e incluso servirá ciertas investigaciones, porque como el sistema monetario que estoy poniendo es totalmente digital y es totalmente rastrero, entonces se podría seguir ese rastro y podría hacer el rastro del dinero, e incluso eso podría, digamos, desincentivar a que delincuentes estén soportando a sus colegas y cosas por el estilo. Bueno, esta parte me ha quedado realmente muy oscura,
Espero que hayáis entendido un poco el trasfondo que quería comentar con esta parte de la justicia, ¿vale? Un poco el trasfondo. No estoy contento del todo con las posibles consecuencias, simplemente intentaba pensar en un sistema que pueda llegar a ser justo, pero como podéis ver, este sistema que estoy poniendo tiene demasiadas sombras y había que pulirlo muchísimo, ¿vale? Tiene muchas debilidades, tiene muchas cosas que pueden llegar a tener demasiadas injusticias. Es muy delicado, pero como son cosas que he pensado y eso, pues ahí lo quería comentar. Luego, en la siguiente parte tengo propuestas de defensa y seguridad número 2, aquí ya para pulir un poco las del número 1 porque hay algunas ideas que quería matizar, entonces os comento un poco aquí los jeroglíficos, las ideas que tengo aquí, en las que pongo seguridad ciudadana con cámaras conectados a policías y jueces a tiempo real. Como veis, yo cuando estoy haciendo aquí ideas clave no intento redactar para nada, ¿vale? ¿Y qué intento comentar como esto? Como ya comenté en la parte 1 de propuestas de defensa y seguridad, dije que vería bien que cualquiera que quiera defender a su sociedad que lo pueda hacer siempre y cuando cumpla con el árbol de habilidades. Y aquí esta es otra idea diferente que puede, digamos, ser más sencillo para que incluso más personas puedan tener esta autoridad. Que yo tenía pensado que con la tecnología actual que tenemos puede haber incluso varios rangos de autoridad en esta parte a la hora de hacer estas labores de defensa. Digamos que lo que comenté en la parte 1 sería autoridad total, como si fuese un policía o un militar de oficio, por decirlo de alguna manera, y esta idea de, por ejemplo, usar cámaras y estar conectados con policías y con jueces a tiempo real sería una manera de, por ejemplo, hacerlo más simplificado. Si, por ejemplo, la otra parte necesitaría el árbol de habilidad completo para hacerlo, a lo mejor aquí las habilidades que se requieren para este punto podrían ser mucho menores, por lo tanto, el potencial de poder hacer que las personas puedan proteger a la sociedad es mayor. Entonces, ¿qué tengo pensado aquí? Pues, por ejemplo, que las personas que vayan a hacer esta labor tengan una formación base, que se puedan identificar perfectamente cuando estén haciendo su labor y que en todo momento, cuando estén haciendo una intervención, estén siendo monitoreados a tiempo real, lo que es por esas cámaras que os comento, que personas que sí tienen esa autoridad y que sí están formados para eso, puedan, digamos, monitorearlos y decirles qué deben hacer. O sea, lo que estoy diciendo con esto de, por ejemplo, tú mismo no tienes la capacidad de desbloquear el árbol de habilidades entero para tener la autoridad de un policía o de un militar, pero sí para, por ejemplo, ser una especie de avatar de un policía o un militar que puede estar de manera centralizada en un sitio específico y que decida en esos momentos. Entonces aquí yo me lo imagino de que si tú, por ejemplo, ves que están haciendo trapicheos en la esquina de tu ciudad, que hay alguna manera de que se pueda identificar a este tipo de personas con la labor, que vaya con la cámara en todo momento y que esté siendo monitoreado en todo momento por policías y por jueces a tiempo real y que pueda, por ejemplo, ir a ese sitio donde están esos trapicheos y tener la autoridad como avatar de esos policías o esos jueces que sí están monitoreando lo que está pasando a tiempo real. Entonces esto lo veo súper óptimo porque de manera muy sencilla podría dar pie a realizar este tipo de labores de defensa o policiales de manera casi automática. Porque podrías, por ejemplo, si tú estás grabando y te está viendo los policías y los jueces, pues el juez te podría decir, estoy viendo que hay indicios de estas partes, entonces te autorizo a que, por ejemplo, entres a ese sitio y que los arrestes. Y luego, por ejemplo, la parte policial es, arréstalos de esta manera, a esta persona déjala aquí, a esta persona déjala aquí, pero darle como esa autoridad como un avatar. Muy diferente, ¿vale? No sé si he expresado bien esta idea rara que estoy comentando, pero yo sí la veo muy posible a día de hoy con la tecnología que tenemos hacer esto y en sociedades en las que las personas estén muy hartas de la delincuencia y de cosas así, sería una manera, creo que muy eficaz de limpiar las calles, ¿vale? Lo que me preocupa es crear como ese tipo de distopías en las que las personas no puedan ir tranquilas por la calle porque todo el mundo es policía y todo el mundo como lo va a agreder. Eso lo veo realmente bastante feo, de no ir, por ejemplo, tranquilo, pero creo que si, por ejemplo, se crea una especie de conciencia social en el que las personas están más relacionadas con las leyes y con las cosas que son incorrectas y que el sistema cubre las necesidades para que las personas no tengan que delinquir, entonces, en principio, con este sistema que estoy poniendo se le está dando a los ciudadanos la posibilidad de que las personas que salgan de este marco, siempre que el marco no esté viciado, por decirlo de alguna manera, no esté tan mal diseñado, tan mal hecho como para que las personas se vean obligadas a delinquir, insisto, siempre que ese diseño esté correcto y la sociedad, digamos, tenga cubiertas todas esas cosas, entonces ahí estimo que no estaría justificado que las personas estén delinquiendo, entonces esa parte no vería problema en que cualquier persona de la sociedad sea un policía y pueda tener la autoridad
para poder sancionar o detener a cualquier persona que esté haciendo estas cosas malas. Por eso, siendo el avatar de policías y de jueces a tiempo real, a nivel de detener como policía y a nivel de sancionar, de incluso lo que es multar al instante o de hacer cosas más drásticas. Imaginaos, por ejemplo, que esta es una situación realmente crítica en la que hay cosas realmente muy graves, pues si los jueces están viendo que de manera muy evidente que cosas así, pues incluso se podría ordenar, ya yendo por la parte más drástica, a que incluso hagan cosas a tiempo real más drásticas que se puedan hacer para, por ejemplo, salvar más vidas y cosas así. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, también incluso se podría aplicar a intervenciones como de primeros auxilios, intervenciones como en plan de bomberos, gente que tenga esa formación de avatar, que esté conectado y que personas que sí saben los puedan guiar y simplemente si supera lo que es su formación, pues se les diga que no pueden hacer nada o que ellos digan lo que pueden hacer. Son ideas que tengo aquí. Y luego, ya yendo a la parte más de defensa pura, ¿vale? Ya más con estos temas que estamos viendo en el norte de Europa, aunque son ideas que ya tenía más o menos pensadas de antes, pero aquí comentar, por ejemplo, yo os he comentado en la parte 1 de defensa y seguridad que yo más que tener un ejército puro, lo que considero es crear una sociedad de guerreros o la sociedad que tenga esa capacidad de autodefensa en momentos clave. Simplemente a lo mejor habría que tener una base de defensa profesional, por decirlo de alguna manera, como para crear un mínimo de base de seguridad, pero mi idea clave es que si las personas quieren defender lo que es su territorio, quieren defender toda esa parte, que lo puedan hacer. Y si, por ejemplo, no tienen voluntad de defenderlo y cosas por el estilo, no obligar tampoco, porque veo realmente inmoral mandar a gente al frente y cosas por el estilo, por mucho que se le esté pagando, si está fuera de su voluntad, por decirlo de alguna manera, eso no lo veo bien, pero si hay la voluntad de querer defender, que se pueda defender. Si no hay voluntad de querer defender algo, pues esa tierra, por esa votación indirecta a nivel social, pues se pierde y ya está. Es lo que hay. Si tú querías que esa parte, ese territorio, lo que sea, se mantuviese y no fuese, por ejemplo, invadido, pues tú, ya que eres el interesado en que no se pierda, tendrías que haber sido el que hubiese fomentado de manera directa, yendo tú, por ejemplo, a defenderlo, o lo que fomentando con financiación para que otros lo puedan defender. Esa es la parte de responsabilidad de participación de la sociedad que estoy concibiendo. Por lo tanto, según mi sistema, lo que es la parte de la guerra, la defensa y cosas por el estilo, sería absoluta y completamente voluntaria. Por lo que os digo, veo realmente inmoral, veo realmente muy feo mandar de manera política por cosas democráticas y cosas por el estilo, o sea, porque lo digan los demás, que tengas que ir tú a palmar al frente, por mucho que no estés creyendo, incluso que estés en contra de lo que están defendiendo, eso lo veo realmente muy negativo. Quien quiera defender esas cosas, simplemente como dar incluso alternativas, vías, para que lo puedan llegar a ser. Eso es lo que más o menos tengo pensado. Entonces, si, por ejemplo, el diseño que estoy proponiendo de tener, por ejemplo, que toda la sociedad sea una sociedad guerrera, pero a la vez que tenga esta libertad de querer defender, ¿por qué creo que puede funcionar? Porque esta formación guerrera, por decirlo de alguna manera, estaría principalmente centrada en la defensa, no realmente en el ataque. Entonces yo considero que cualquier persona puede tener conciencia de que si, por ejemplo, llegan invasores a destruir los lugares en los que vive, a agreder a las personas a las que ama y agreder lo que es a toda su sociedad, de manera directa va a verse incitado a querer defender. Entonces, como las cosas militares, por decirlo de alguna manera, son detalles que deben estar bien coordinados para que lleguen a ser más eficaces, en esas formaciones libres, en esas formaciones fomentadas por el gobierno, pero no obligatorias, insisto, sí creo que se debería crear un diseño de estrategias o ciertos protocolos a la hora de que cuando una persona de manera voluntaria quiera hacer alguna defensa, de que más o menos todos sepan y todos sepan coordinar qué tipo de acciones deben hacer con respecto a este tipo de acciones de defensa. Entonces aquí, por ejemplo, algunas cosas que tenía pensado es, con la parte de las armas, si las personas a nivel de el árbol de habilidad desbloquea la posibilidad de que puedan tener armas perfectamente, no vería mal que, por ejemplo, las personas puedan portar armas en cualquier espacio público. Eso no lo vería mal siempre y cuando lo desbloqueen. También otra opción que tenía pensado es crear una especie de arsenales públicos en los que las personas que en el árbol de habilidad lo tengan desbloqueado, en momentos así de defensa puedan ir de manera coordinada, más o menos, aunque libre, a utilizar este tipo de herramientas e incluso llegando a los extremos de si, por ejemplo, el ejemplo que dije en la parte 1, de si uno desbloquea habilidades de, por ejemplo, de piloto, pues si, por ejemplo, hay aviones libres porque nadie lo está usando y uno tiene esa licencia de piloto de combate, pues que lo pueda llegar a ser. Simplemente sí creo que es interesante crear una especie de protocolos coordinados base, que más o menos todo el mundo sepa de raíz y a partir de ahí que cada cual defienda como deba.
También quizás si se están usando recursos más clave, como por ejemplo un avión de combate, que realmente son cosas muy caras, pues a lo mejor para tener acceso a ese tipo de cosas sí se deban, digamos, subordinar un poco más lo que es un mando más centralizado, más estratégico, porque también en este deseo de defensa está detrás todo el soporte de la sociedad entera. Pero a diferencia de, por ejemplo, un ejército ahora, que tú vas, por ejemplo, y no quieres ir allí y eres el piloto y te obligan a hacerlo aunque no quieras, aquí sí, por ejemplo, uno tiene la licencia de piloto y está en el CASA y acepta ciertos mandos coordinados para que todo vaya bien, pues lo haces, y si no aceptas esos mandos, pues simplemente tú no vas a salirte con el avión, que vaya la persona que sí vaya a aceptar ese tipo de mando más centralizado. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, solo quieres defender lo que es tu barrio, pues vete, pero no con estos recursos estratégicos clave que son más importantes de tener más centralizados. No sé si se me ha entendido bien la idea hasta que quiero compartir, pero bueno, ahí las he comentado y ya, como os comento, las tenía pensadas antes de que pasase este tema de Europa. ¿Vale? Si bien es cierto que me ha dado mucho que pensar esas acciones, he estado pensando algunas cosas a raíz de ahí, pero más o menos ya lo tenía pensado de esa manera. Lo del arsenal público y cosas así yo ya lo tenía pensado. Luego, pasando a otro punto, que es de propuestas de gestión económica y política 4, ejes económicos. Aquí lo voy a matizar algunas partes muy locas, ¿vale? Aquí quiero recordar, ¿vale? que este vídeo es de reflexión pura y que realmente todo depende del contexto en el que uno esté. Esto es como si tú estás jugando a las cartas y no es lo mismo, por ejemplo, jugar cuando te han caído buenas cartas que cuando te han caído malas cartas. No es lo mismo jugar cuando el contrincante de al lado tiene cartas buenas que cuando tú tienes cartas malas, y viceversa. Entonces el contexto yo creo que es lo más importante a la hora de tomar este tipo de decisiones económicas, porque no es lo mismo. Pero aquí voy a comentar lo que es algunas tendencias, algunas ideas que si se pueden realizar en el contexto en el que uno está, las veo interesantes. Entonces, aquí yendo con los jeroglíficos, cosas raras, pongo tendencia país independiente de recursos. O sea, yo creo y veo muy importante que siempre y cuando se pueda fomentar que las cosas económicas y las cosas de producción favorezcan esta independencia del país en el que uno esté. ¿Vale? Lo veo muy importante, y más, por ejemplo, con la situación que estamos viendo ahora en esa frontera norte en Europa, que muchos de estos problemas viene por esa dependencia de los países con respecto a otros países. Si no hubiese esa dependencia, muchas acciones se podrían haber llevado. Entonces, veo muy clave intentar, en cierta medida, fomentar, al menos fomentar, no garantizar, porque en el mundo globalizado en el que estamos quizás es imposible, pero sí fomentar que se puedan tener esos recursos independientes del país. Entonces, aquí, como hay cosas que no son rentables por la parte de la globalización, es cuando entra la función pública, cuando entra esa función de voluntariado. Entonces, por ejemplo, si no es rentable, por ejemplo, tener una plantación de arroz o de trigo, porque, por ejemplo, si lo importas de otros países es más barato. Si, por ejemplo, están los terrenos y la gente lo quiere labrar de manera voluntaria y, por ejemplo, usar ese trigo para, por ejemplo, usarlo para los comedores sociales, esos que os comenté, a la hora de cubrir lo que es las necesidades, como el objetivo no es realmente sacar un beneficio de ese cultivo económico al menos, sino que el beneficio es tener coberturas a nivel social y coberturas de independencia del país, cambia mucho el contexto, aunque las acciones sean las mismas, porque aquí la parte de rentabilidad no sería tan importante. ¿Vale? No sé si se entiende esta idea que estoy comentando. Entonces, esto, de aparte de la independencia del país, dependería mucho del voluntariado, del mecenazgo y de las iniciativas personales de las personas del país, ¿vale? De las personas que estén en ese territorio. Luego, lo de aquí de tendencia expansionista por libre anexión, pues como buen tirano siempre quieres estar expandiendo territorio. Ahora, fuera de coñas. ¿Por qué esto de una tendencia expansionista por libre elección? Pues aquí lo plantearía no tanto como una especie de es que hay que abarcar todo el territorio, todo el poder posible, sino como para complementar esas partes de independencia de recursos para crear un sistema independiente, porque eso depende mucho de los territorios en los que uno esté. Entonces, aquí la idea clave no sería, por ejemplo, hacerlo por la fuerza, como están intentando hacer ahora mismo en el norte de Europa, sino que la clave sería crear un sistema tan atractivo que, por ejemplo, otro tipo de países se vean tentados a participar de él, y de esa manera que se puedan anexionar de manera voluntaria, porque a esas sociedades les es realmente beneficioso. Esa sería la manera de expansión de este tipo de territorios, este tipo de políticas expansionistas, de crear un sistema que esté tan bien que todo el mundo quiera participar de él.
Esa sería la parte. Y aunque todo el mundo quiera participar de él, solo se seleccionaría en principio los que estratégicamente sean más beneficiosos y que a nivel social pueda haber una mejor coordinación, una mejor adaptación, que no haya cambios drásticos que puedan desestabilizar el sistema que se esté produciendo. Y eso también iría lo que es en la siguiente parte, que he puesto aquí con cosas raras como inmigración selectiva exclusivamente legal, pero con todos los derechos y la inmigración bajo demanda. La intención, entre comillas, hacerlo también que la gente quiera participar, pero férreo con la irregularidad. El propio sistema anula la parte ilegal, porque si el sistema va de manera online y cualquiera puede ser policía, entonces cualquiera puede, por ejemplo, tener estas partes. Entonces, aquí lo que es la idea sería la misma. En principio, tendría que garantizar que todos los ciudadanos que estén bajo mi cargo, ya como buen tirano, estén viviendo bien, y luego pensaría en el exterior. Entonces, en principio sería realmente muy selectivo, pero por responsabilidad, no porque sea algo bueno o malo con la humanidad. Simplemente, si por ejemplo soy un tirano responsable de unas personas de un territorio, primero tengo que garantizar que estas personas vivan bien y luego pensamos en las personas que se puedan incorporar lo que es a esta sociedad. Si mi población no está viviendo bien, no le voy a meter más competencia en la sociedad. Si mi población puede vivir mejor, si de manera selectiva puedo incorporar a personas inmigrantes que quieran estar en este territorio, pues sería cuando es adecuado que estas personas se puedan incorporar. Y en este territorio, como el trabajo está liberalizado porque cualquiera puede producir de manera automática con cualquier cosa que tenga o que pueda producir, entonces todos los inmigrantes que entren en el territorio tendrían casi los mismos derechos que los demás. Entonces por eso hay que ser muy selectivo, pero a favor eso significa que nada más entren en el territorio ya pueden empezar a producir y tendrían las mismas coberturas. O sea, básicamente es una manera de control para hacerlo todo de manera correcta y no de manera alocada y fuera del control que pueda tener uno del espacio territorial. Y igualmente, si una persona quiere salir del territorio, pues no obligarle, como hacen unos países, de ponerle broncas. Pues si te quieres ir, pues te vas. No sé si me entiendes. Esa parte de cosas libres y cosas raras. También aquí, lo que es con esta parte expansionista, la propia idea de educación, de tenerla liberalizada, lo que es en la nube y cosas por el estilo, que todo el mundo pueda tener acceso a ella de cualquier parte del mundo, estratégicamente a nivel geopolítico de influencia es interesante. Porque en el fondo puedes estar formando gente extranjera con la educación que estás teniendo en tu territorio, y eso puede facilitar de que si llegan a ser inmigrantes se puedan adaptar fácilmente y es más sencillo que puedan ser como ciudadanos de pleno derecho de manera más rápida. ¿Vale? Simplemente aquí también lo que es esa actividad de los extranjeros en la política y en la hora de decidir, pues habría que diseñar algún sistema proporcional según lo que estén aportando a la sociedad, pero la idea es que con el tiempo o según lo que estén aportando lleguen a tener el mismo estatus que una persona del propio país que sea nativa. ¿Vale? Eso es más o menos lo que tengo pensado. Luego, más partes aquí de económicas tengo aquí como deuda cero. Eso es imposible con lo que están haciendo ahora, pero una tendencia sería intentar tener cero deuda por el objetivo estratégico que os he comentado al principio de tener independencia con los recursos. Eso es más que imposible, pero la tendencia intentaría ser esa de deuda cero, que los impuestos, aquí lo tengo, sean simples, entendibles por cualquiera, y aquí con este sistema automático, que es la fiscalidad sea automática y que sea algo autodeclarado. O sea, ¿qué idea tengo aquí pensada? Que básicamente si el sistema monetario es online, y esta es la clave por la cual hacerlo todo de manera digital y no con la moneda de papel, de tener esta fiscalidad automática, de no estar pensando, por ejemplo, de que tengo que hacer la declaración trimestral o cada año, sino de que todas las maniobras que vayas haciendo se les pone un impuesto directo y a partir de ahí, de manera instantánea, según los beneficios que tengas, ya tienes los beneficios netos. O sea, ya lo que te queda después de esas transacciones que vayas haciendo ya es tuyo, porque ya de manera automática, nada más has hecho esa transacción de manera digital, ya se te han deducido los impuestos. Entonces, esta es la manera con la cual se podría cumplir esa parte rara que os he comentado de tener impuestos móviles y fluctuantes según las necesidades y las cosas que se requieran, porque si no, no se podría hacer esa parte. Solo se puede hacer si, por ejemplo, todo el mundo va a hacer sus transacciones que de manera automática se esté deduciendo un impuesto, porque así al día siguiente, si por lo que sea, se requiere que se suba, imagínate, un 30% más ese impuesto que sea y cosas así, pues se puede hacer al instante al día siguiente. Pero lo que digo, que de manera automática, después de todas esas labores que haga una persona, después de todo eso, al hacer las transacciones, que lo que le quede al ciudadano ya sea neto, ya sea suyo, y no tenga que estar pensando en que tiene que pagar más impuestos. Simplemente que según vaya produciendo, lo que es esa parte de los impuestos va fluctuando. E igualmente, si es algo cibernético, si está todo digitalizado, lo que es los conceptos y el gravamen de cada cosa que se está haciendo puede hacerse de manera automatizada, porque se puede poner de esta cosa que estoy haciendo, por ejemplo,
ejemplo, no lleva ningún impuesto porque es, imagínate, una cosa sanitaria, una intervención, pues que se haga todo así de manera automática. O sea, lo veo quizás de manera muy loca, pero yo creo que esto perfectamente se podría llegar a ser, si no ahora, en unos 10-20 años, yo creo que perfectamente se podría llegar a ser algo así. Y para ello habría que tener una parte que para muchos es Satán, que sería de que la banca tiene que ser pública y tiene que estar central, y aquí he puesto que no debe ser emisora. No tengo muy claro cómo hacer, por ejemplo, la política de emisión monetaria, pero sí creo que tiene que estar respaldada. Aquí, ya que estamos en el mundo de las ideas totalmente, que el respaldo sea de lo que sea con respecto al 100%, ¿vale? No me gusta eso de que los bancos y eso estén imprimiendo billetes y estén imprimiendo dinero que no existe. Si bien ahora vivimos un sistema que quizás no hay vuelta atrás y estamos aquí en el mundo de las ideas y se puede hacer todo desde cero, pues que el respaldo sea absoluto con respecto a esa parte. Lo de la banca pública no sería para concentrar esa emisión de la moneda, sino para garantizar que los ciudadanos de manera pública puedan realizar esas transacciones sin ningún tipo de comisión de bancas externas. Aquí simplemente lo veo como un servicio que se necesita que deba ser. Y esta banca que tengo planeada no sería una banca, por ejemplo, que realice préstamos y cosas por el estilo, sino que sería como la base, la infraestructura para que las personas puedan hacer las transacciones y puedan hacer estas cosas fiscales al instante. ¿Vale? Ya por ejemplo aquí, a raíz de esta banca pública, si existen bancas privadas que den a los ciudadanos lo que es otro tipo de servicios, pues que se puedan ascribir a esas otras bancas si lo desean, y que los préstamos y esas cosas vayan con ese otro tipo de bancas, por decirlo de alguna manera, pero la infraestructura base de que todas las personas puedan hacer transacciones de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, sí se tiene que garantizar. Si no, este sistema no lo veo bien que se pueda hacer como lo están intentando hacer ahora, que están intentando plantear la parte del dinero digital subyugado a los bancos privados. Eso lo veo mal porque están obligando a la gente a interactuar con dinero digital y los estás sometiendo a que los bancos, por ejemplo, les metan comisiones si quieren, y no les das alternativa que si no quieren participar de este sistema bancario no puedan hacer sus transacciones. Eso lo veo mal, eso lo veo inmoral. Por eso digo de que todo esto de tener las cosas digitales y cosas por el estilo lo veo bien siempre y cuando se garantice esa parte de manera gratuita de libre acceso y cosas por el estilo, ¿vale? Si no, no. Si no, no funciona nada de lo que os estoy proponiendo en este vídeo, aunque muchas cosas obviamente no funcionarían jamás, pero según lo veo van por ahí lo que es esas ideas. Aunque aquí también quizás, por ejemplo, si esa banca pública puede dar préstamos, que sea por ejemplo con un respaldo del 100% y que en ningún momento pueda significar un coste más a la sociedad, por decirlo de alguna manera. En plan de, por ejemplo, tú tienes 80 propiedades valoradas en 20 millones de euros, por decirlo de alguna manera, y tienes ingresos de 10.000 euros mensuales, por decirlo de alguna manera, y que quieres un préstamo de, por lo que sea, porque te quieres apalancar o por lo que sea, de, imagínate, de 20.000 euros. Porque te ha dado la gana, por lo que sea. Pues como tienes ese respaldo y tienes los ingresos y tienes las otras propiedades que podrían cubrir eso, pues a lo mejor este tipo de préstamos que se garantice al 100% que se puedan hacer, pues a lo mejor la banca pública sí la puede hacer, pero que el riesgo de, por ejemplo, prestarle a alguien que no tenga este respaldo recaiga ya principalmente en la banca privada, no en la pública. O sea, eso de que quiebre la banca pública por hacer préstamos y hacer políticas sociales con ese tipo de cosas, no lo veo bien, porque yo creo que la base económica del país tiene que ser solvente y no tener gastos innecesarios, llegando incluso a ser austera, y si no es austera, que se pueda justificar que esa ostentosidad, por decirlo de alguna manera, signifique unos mayores ingresos y una mayor producción económica o lo que sea, que signifiquen mayores beneficios. O sea, si por ejemplo tú tienes un 4x4, que el más austero vale 4.000 euros, pero te podías comprar otro que vale 40.000, que es de lujo, pero con ese de 40.000, en vez de, por ejemplo, 10.000 al mes, puedes producir 200.000 al mes o 1.000.000 al mes, pues ahí, por ejemplo, este tipo de cosas sería interesante, se podría comprar ese otro más caro con dinero público, pero no ir a saco roto como se hace actualmente, que se compra cualquier cosa simplemente porque es dinero público, y como dicen que no es de nadie, entonces malgastan. No, eso no lo veo bien para nada. Pero en este tipo de cosas de gasto, pues para eso están las vulnerabilidades y para eso están las votaciones según las cosas y cosas así. Eso ya lo expliqué lo que es al principio del vídeo. Aquí también otra idea que tengo, por ejemplo, con respecto a las relaciones laborales de trabajo. Realmente yo considero tener como una especie de sociedad en la que todo el mundo es emprendedor, por decirlo de alguna manera. En la que, por ejemplo, con el sistema que os he comentado de fiscalidad automática y cosas por el estilo, que realmente lo que es la figura del empleado como tal, en cierta manera dejaría de existir como tal. O
sea, realmente, simplemente, si hay una vinculación con una empresa, pues después de lo que pacten las partes de manera libre, de lo que se deba trabajar, cuántas horas, cosas por el estilo, pues que se le pague y en ese momento pues se graben lo que es los impuestos correspondientes y cosas por el estilo. Entonces, con esta parte intento también, en cierta medida, incentivar más la iniciativa personal, dar más libertad a las personas con el sistema libre de que en cualquier momento, si quieren producir, aunque sea con cualquier cosa que tengan, si es con manualidades y cosas por el estilo, con lo que sea, que puedan llegar a producir, si quieren un trabajo a tiempo parcial o varios trabajos a tiempo parcial, si les es beneficioso y pactan con los empresarios y cosas por el estilo para pactar en esos puestos de trabajo con ciertas horas, que lo puedan hacer y que puedan complementar perfectamente esas labores para terceras personas a nivel personal. Entonces aquí la figura es una figura de empresario, simplemente que si desea subordinarse en algunas situaciones con respecto a otros empresarios, que lo pueda hacer, pero que tenga ese germen productivo de que si quiere aportar algo nuevo a la sociedad, que lo pueda hacer perfectamente. Entonces, por ejemplo, con el diseño que tengo planeado, cosas como, por ejemplo, indemnizaciones por despido, cosas, por ejemplo, como vacaciones pagadas y eso, lo quitaría de manera obligatoria y simplemente que cada persona deba negociar con el posible empleador de manera individual como empresario lo que mejor le beneficie y en su defecto tiene las coberturas del Estado para que pueda llegar a sobrevivir y que intente desarrollar sus ideas propias y básicamente lo que es ser libre y que cree sus propios medios de producción. Simplemente aquí la parte delicada, la parte problemática podría ser de personas que, por ejemplo, tengan que trabajar para terceras personas para conseguir financiación adicional para sus propios proyectos. Y aquí la pregunta es, si por ejemplo esa persona te está pagando muy poco o te está obligando a trabajar demasiadas horas, si estás haciendo esa labor, ¿qué potencial tienes de, por ejemplo, hacer esa labor en otros tipos de empresas que te traten mejor o que lo hagas tú por tu cuenta o cosas por el estilo? O directamente el propio árbol de habilidades como da pie a que las personas tengan certificados y puedan trabajar siempre y cuando se apliquen de casi cualquier cosa mientras desbloqueen los árboles, pues pueden cambiar de profesión y de oficio a otros oficios en los que se los trate mejor también. Entonces ahí también el sistema da como facilidades, aunque estas partes no las tengo perfiladas del todo, pero más o menos así es como lo vería. O sea, lo que es una sociedad en la que todo el mundo sea autónomo, lo que es todo el mundo es como emprendedor, trabajar las horas más o menos que quiera, por decirlo de alguna manera, y las relaciones con respecto a las empresas sean relaciones como las que hay, por ejemplo, actualmente de externo, en el que tú pones un presupuesto sobre los trabajos, o sea, los servicios que tú estás dando, lo que es esa empresa, y si los cubre bien, y si no, pues pasas a otra o sigues con tu actividad y cosas por el estilo. Así es como al menos lo consigo yo. Y ya, pasando a la última parte que tengo aquí de propuestas de gestión económica y política, número 5, otros aspectos, que aquí ya es un cajón desastre en el que tengo medio ambiente, salud versus impuestos y cosas por el estilo. Bueno, entonces aquí tengo unos cuantos temas y ya cerramos el título de ¿qué opino del medio ambiente? Pues opino que lo que es el gobierno como tal primero tiene que llegar a garantizar el bienestar de los ciudadanos, pero que las iniciativas para mejorar el medio ambiente dar pie y favorecer que se puedan hacer de manera individual por la parte de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio, por ejemplo, si tengo que garantizar que haya una distribución de energía en el país para que llegue a funcionar, si bien el principio tiene que ser de siempre intentar impactar lo menos posible en el medio ambiente, pero si tengo que garantizar que esa cosa funcione, lo tengo que hacer a cualquier coste, pero que la responsabilidad ciudadana individual sea, por ejemplo, de que si se sabe que se están utilizando este tipo de recursos que dañan el medio ambiente, pues, por ejemplo, gastar menos electricidad de manera individual o proponer o incentivar lo que es otro tipo de inversiones que pongan solución a eso. Simplemente aquí estimo que el Estado debería garantizar el suministro, el servicio, y el resto de la sociedad debería ser consciente de las partes negativas que se están haciendo por este servicio e intentarlo mejorar y ponerle una solución para ir haciendo la transición de un lado y otro, pero el Estado debería garantizar ese tipo de suministros, aunque sea a costa del medio ambiente, pero siempre la tendencia tiene que ser impactar lo menos posible. No sé si se me ha entendido esta parte, ¿vale? No sé si se me ha entendido bien, pero ahora, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? A ver, estoy viendo la cocina, pues sería un similar de que, imaginaos que la idea es que la cocina no se ensucie, nunca, nunca jamás, pero yo como Estado tengo que garantizar que nadie pase hambre, entonces se tiene que cocinar en la cocina. Y tú la obligación como ciudadano, bueno, o el deber moral, si quieres solucionar que no haya suciedad en lo que es la cocina, es que uses tu intelecto, uses tu financiación, uses cualquier tipo de cosas de esas para ponerle esa solución de, por ejemplo, crear un sistema de cocinado que pueda garantizar que todo el mundo pueda comer con eso que está cocinando y que a la vez no tenga esa suciedad. Pues algo así sería la idea que tengo aquí en la cabeza de manera abstracta, ¿vale? Luego, otra parte de salud versus impuestos. Pues aquí es una idea muy
drástica, que puede verse fea, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo, si hay coberturas sociales en la salud y está demostrado que, por ejemplo, llevar un estilo de vida saludable, llevar un estilo de vida con actividad física, deporte y esas cosas significa una mejor salud y eso indirectamente significa menos costes en sanidad, pues yo por esta parte, igual, esa parte de sancionar a los que, por ejemplo, de manera libre no quieren llevar ese estilo de vida saludable, porque eso sería como un paso más allá, pero igual no sería tanto sancionar, sino que a lo mejor sí se podría recompensar a los ciudadanos que sí están llevando esos estilos de vida más saludables y que indirectamente signifiquen menos costes en las arcas públicas. Entonces, más que a nivel sancionador, sería bonificador, aunque eso quizás pierde el equilibrio que he comentado de que todo se grabe en un mismo porcentaje. Entonces, a lo mejor, más que meter esta parte en los impuestos de manera sancionadora o bonificadora, sería incentivar y educar a que la población tenga este tipo de tendencias y que de manera individual tiendan a hacer estas cosas por el bien común. O sea, en plan de, por ejemplo, si tienes un estilo de vida saludable, si no estás consumiendo cosas raras, que puedes tener la libertad de hacerlo siempre y cuando no tengas externalidades negativas y seas responsable de los gastos que tiene lo que es para el resto de la sociedad y cosas por el estilo y cosas así, si no tienes ese tipo de estilo de vida, pues que es más beneficioso para todos y si todos se portan así, los impuestos pueden llegar a ser más bajos porque los costes sanitarios son inferiores. Entonces sería más esa conciencia colectiva que una especie de obligación centralizada hacia la población. Entonces sería aquí quizás campañas de fomento más que esa parte obligatoria, pero ahí tengo esas ideas. Pero, por ejemplo, ahí ya que he sacado el tema de las sustancias raras y cosas por el estilo, si el consumo de esas cosas significa externalidades negativas con respecto al resto de sociedad, habría que hacer responsable a estas personas con respecto al resto de sociedad con las cosas que ya comenté un poco con la parte de justicia. Si no hay externalidades negativas, pues que haga con su vida lo que le dé la gana siempre y cuando cubra los gastos, por ejemplo, de los riesgos a nivel sanitario, eso porque básicamente sus caprichos podrían estar parasitando el resto de la sociedad. Entonces, aquí a lo mejor podría ser para personas que tengan comportamientos un poco extraños, que a lo mejor a nivel privado tengan que tener otro tipo de cobertura sanitaria o cosas por el estilo que cubra todo ese tipo de daños, que estén como asegurados. Podría ser una solución en este punto, no lo tengo muy claro, simplemente son como ideas desordenadas. Luego, otra idea que tengo ahí de no matrimonio, pero sí unión fiscal. De, por ejemplo, de lo que planteo, lo que es estos debates de que si matrimonio de no sé quién con no sé cuánto y cosas por el estilo, como yo como brujo considero que la parte ritual es muy personal, ¿vale? Aquí como mago del caos, y realmente la parte, digamos, importante de ese tipo de uniones es la unión fiscal. Entonces quitaría lo que es la figura del matrimonio como tal y dejaría como la posibilidad, aunque esta parte habría que diseñarla bien, de que las personas puedan unirse como núcleos de unión fiscal, pudiendo hacer, por ejemplo, esa unión fiscal entre personas del mismo sexo, entre más de una o dos personas, y que puedan como compartir lo que es esos gastos y esas cosas fiscales y cosas por el estilo. Podría ser una opción aquí. Aquí quizás el problema sería la parte de cuidados de los hijos, que esas son cosas que no tengo muy claras, y en esa parte de los hijos y cosas así, más que esa parte, digamos, fiscal, te iría por un lado por la parte biológica y por otro lado de las partes de los tutores legales, en plan de las partes de las adopciones. Las partes de las adopciones y cosas así de los hijos lo haría igualmente por la parte de árbol de habilidades. Igualmente, una persona que si quiere adoptar, que desbloqueen el árbol de habilidades, las cosas para que pueda adoptar y que se garantice que esos hijos que pueda llegar a adoptar tengan un buen estilo de vida. Ahora mismo esas partes están muy en la nube, no las he reflexionado todavía, pero sería un poco por la idea. Entonces, por esa parte me sería indiferente si es en un núcleo familiar en el que, por ejemplo, son del mismo género, o si son un núcleo de, yo que sé, poliamoroso de 80 personas y cosas por el estilo, si todos quieren hacerse responsables y ser padres de esa persona, pues que lo puedan hacer siempre y cuando los niños y eso se garantice que vayan a desarrollarse de manera saludable y todas esas cosas, ¿vale? Si se garantiza así, me da exactamente igual que los cuiden mientras los cuiden bien, porque yo veo más interesante que esos niños tengan un hogar a que estén, por ejemplo, en un orfanato. Al menos así lo veo, simplemente que no caigan en manos de escoria, de sociópatas y cosas por el estilo. Para eso están el árbol de habilidades y todo tipo de exámenes que se pueden llegar a hacer. Luego aquí tengo de igualdad de derechos y acceso por árbol, no discriminación positiva. Esto igualmente, como el sistema que planteo es
por acceso según el árbol de habilidades. Si las personas desbloquean el árbol de habilidades, es indiferente el estatus social que tenga, es indiferente el género que tenga. Entonces estos debates de nivel de género y cosas por el estilo, a nivel legal todas estas personas serían iguales ante la ley, y simplemente a nivel funcional, por ejemplo en cosas de sanidad, se tendría en cuenta el género, por ejemplo biológico, a la hora de hacer tratamientos. No es lo mismo, por ejemplo, tratar a un hombre que a una mujer en muchos tipos de patologías, porque son sistemas diferentes. Entonces esta parte de esas cosas pues más o menos como que lo vería así. Luego otra parte que tengo de cuidado de los más frágiles y de las partes de los jubilados, pues yo por ejemplo no concibo realmente una sociedad con jubilación como tal. Y no realmente por el tema que estamos viendo, por ejemplo, actualmente en Europa, sino porque yo considero que personas de la tercera edad, si quieren seguir trabajando, que lo puedan hacer. Realmente en estas partes del cuidado de las personas frágiles y la jubilación, con las coberturas que ya comenté, en las primeras partes de coberturas sociales, más o menos hay un escudo para que estas personas puedan seguir viviendo con un mínimo de garantías. Simplemente las políticas serían exactamente las mismas. Si a pesar de su edad pueden seguir produciendo más o quieren seguir produciendo más, pues que lo puedan hacer de manera indirecta. Si por ejemplo a lo largo de su vida han estado ahorrando y tienen inversiones, eso, pues que vivan de esas rentas y cosas por el estilo. Pero en el peor de los casos las coberturas sociales ya se tienen y cosas por el estilo, y en la parte de los más frágiles pues ya tienen esas coberturas mínimas. E igualmente creo que si se los puede ubicar y que tengan trabajos para que esas personas también se sientan más integradas en la sociedad, se sientan más útiles y eso, pues que intenten producir en la medida que lo que puedan. Y aquí también fomentan mucho esa parte de que si las personas quieren que este tipo de poblaciones frágiles tengan mejores coberturas, que creen iniciativas para darles más donativos, darles más coberturas, darles que si regalos, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, más o menos en general considero que con el diseño que ya hice de coberturas básicas, esa cobertura en parte, si bien de manera no ostentosa, ya cubre también a todo tipo de poblaciones frágiles. Y luego por último, educación infantil no presencial y diseño de colegios, tutoría, guardería. Pues esto aquí un poco alineado con el vídeo que ya hice sobre mi opinión sobre la educación en general, y de hecho por eso también diseñé la parte del árbol de habilidades, porque el árbol de habilidades también lo concebí de si por ejemplo hay niños que son superdotados o incluso en solo una materia, si desbloquean sus habilidades en el árbol de habilidades, incluso que se pueden incorporar a nivel laboral si así lo desean. Simplemente habría que garantizar que no haya explotación, porque yo considero que los sistemas actuales educativos, estos de que obligan a las personas a estar encerrados hasta los 16 años o hasta los 18 en un sistema que no tiene funcionalidad a nivel laboral y cosas por el estilo, lo veo tremendamente como una especie de pérdida de talento de la población. Entonces, la parte de educación sería principalmente desbloquear el árbol de habilidades, y como está en la nube, pues ahí ya variaría. Simplemente a lo mejor a nivel estatal, como los colegios y eso se usan como guarderías, pues tener esa especie de colegios, pero no como para que la gente vaya a estudiar puramente, sino para que haya como servicios de tutoría y que digamos los infantes y esos tengan un sitio donde resguardarse mientras los padres trabajan y cosas por el estilo. Pero la idea principal que veo con los niños es que si por ejemplo hay niños superdotados, que hay algunos casos que pueden tener nivel universitario los 6-7 años, pues que puedan hacerlo. Y si hay algunas labores que puedan hacer, aunque sea lo que es a tiempo parcial y que les gustan los niños y que se divierten haciéndolo, en plan de, por ejemplo, imagínate que hay niños que pintan muy bien y que pueden vender sus cuadros porque están pintando y eso, y que quieren pintar media hora al día y que con eso quieren sacar algún dinero, pues que lo puedan hacer. El sistema de trabajo está liberalizado y simplemente, pues si lo quieren vender, pues que lo vendan y se llevan lo que es un porcentaje, y crear de esa manera también cierta mentalidad emprendedora. Simplemente aquí lo que digo es que habría que tener cobertura de que los niños también estén bien capacitados, por eso el árbol de habilidades para acceder a ciertos oficios. Entonces, si no cumplen con el árbol de habilidades, no están capacitados, no pueden trabajar de eso. No sé si me entiendes, pero si están capacitados y les apetece hacerlo y les gusta hacerlo, ¿por qué no dejarlos trabajar incluso siendo jóvenes? Y cosas por el estilo. No veo por qué no, siempre y cuando no haya explotación y cosas así. Esta parte puede ser un tanto polémica, pero yo, por ejemplo, desde niño mi padre muchas veces me ha enseñado cómo es el trabajo en la obra, y mis padres en general, por ejemplo, me han enseñado cómo es trabajar en la parte de comercio, y aunque, por ejemplo, no esté, por ejemplo, trabajando como un currito todo el día y cosas por el estilo, pues algunas labores para ayudar con ese negocio familiar y cosas por el estilo que están generando valor, aunque sea con un estatus de aprendiz, por decirlo de alguna manera, pues no lo veo mal. Yo no me lo pasaba mal, por ejemplo, aprendiendo y cosas así, con ese enfoque no de explotación. Por no decir que, por ejemplo, mis padres, sobre todo mi padre, por ejemplo, a partir de los 6 años ya empezó a trabajar y a ganarse la vida perfectamente y aportar a la familia. Entonces, no sé, esa sobreprotección, yo creo que incluso los más infantes tienen esas habilidades desbloqueadas, pues oye, pues que si quieren trabajar, que trabajen. Aquí quizás, ya que he sacado este tema de los más infantiles, porque hay cosas como la edad biológica y cosas por el estilo, pues aquí me iría un poco, como ya comenté en el vídeo de ética y moral,
que realmente habría que dar ciertas coberturas hasta que a nivel biológico y a nivel psicológico las personas puedan decidir por su cuenta, porque por ejemplo con los cambios de la pubertad, con esos chutes hormonales y cosas por el estilo, pues digamos que son poblaciones que tienen cierta fragilidad hasta que tengan mayor edad, pero llegando a un punto en el que quizás se pueda garantizar que a nivel biológico y a nivel psicológico pueden llegar a ser independientes, pues no conseguiría mal que, por ejemplo, algunos chavales adelantados de 16 años puedan ser completamente independientes y formar sus vidas completamente, siempre y cuando se pueda garantizar ese desarrollo biológico y mental, antes de, por ejemplo, exponerlos, que puedan decidir qué hacer con sus vidas, ¿vale? Entonces, más o menos lo consigo así. Y bueno, gente, aquí vienen a ser todas estas propuestas, me han salido algunas cuantas ideas más. Estoy muy contento con este vídeo porque, como os he comentado varias veces, es un vídeo que os quería compartir desde casi el origen de los tiempos, pero siempre me ha intimidado mucho hacerlo. Va a quedar un vídeo súper mega largo, pero bueno, ya me he quedado a gusto. Esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.